Clase de historia, soy tu profesor Víctor Urbina, estamos aquí con el aula 37 del ciclo ordinario de la Pre San Marcos. Hoy, ¿qué estamos hoy? Creo que estamos jueves, jueves 10 de noviembre del año 2022. Un saludo para el tutor Luigi, que debe estar por ahí tratando de que todo funcione con normalidad. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? Creo que han tenido clase de matemáticas, ¿no? ¿O no? ¿De qué clase han tenido? Buenas tardes, profesor. Razonamiento Buenos días a matemático. la gente que nos está saludando. ¿Verdad? Creo que tengo que hacer una foto captura de pantalla. A ver, vamos a ver. Sí, antes de que se me olvide, porque a veces me pongo a hablar como loco. ¿Y qué me pasa? Fue como pagan. A ver, creo que esto es así. Ajá. Vamos a ver acá. Ya está, creo que esto es así. Bueno, chicos y chicas, en esta clase, ¿qué vamos a ver? En esta clase vamos a ver teorías del poblamiento americano. Esta clase es súper interesante. ¿Quieres saber cómo se pobló este lado del continente? El día de ayer tuve clases presenciales y por lo general llevo mapas, llevo cosas para que toquen la historia. A ti te las enseñaré. Pero fue algo muy interesante comprobar que todavía hay algo que es cierto. O sea, tú estás aquí para aprender, ¿bien? En las clases presenciales a veces se da mucho esto de que uno tiene la idea loca de que todo el mundo sabe menos tú, ¿no? O sea, todos saben más que tú. Salvo algunas excepciones, obviamente, ¿no? Estoy hablando de la gente que tiene este sentimiento que también tenía yo cuando estaba en la academia, por cierto, o en la pre. Y, y entonces pongo el mapa, ¿no? Pongo los mapas de Asia, de Oceanía y de América. Y la pregunta era muy sencilla, ¿no? Señalar con el puntero láser dónde está el continente americano. Y como que tres personas no sabían. Ahora, de repente tú sabes dónde está el continente americano, tú que me estás escuchando ahí en la comodidad de tu hogar. Más tienes que entender que pues no necesariamente porque tú lo sepas significa que el resto lo tiene que saber. De hecho, justamente por eso están aquí, ¿no? Porque hay cosas que quieres aprender porque no sabes, ¿no? Entonces, am, la idea justamente es eso, ¿no? Que todos podamos aprender. A ver, espérate, esto es así. Esto es. Voy a anotar esto aquí de una vez. Aula 37, ajá. Ya estamos. Sí, ya. Otra cosa que quería hacer es esto. Creo que sí. Me equivoco. Confundí. A ver, abrí otra cosa que no quería. Profesor, disculpe, somos la 71. No sé, no sé. Ay, gracias, me estoy confundiendo. Estoy mirando aquí sí, tienes razón, tienes toda la razón. Son el aula 71. El aula 37 es el aula que dictó el día de ayer. Gracias por estar una persona tan así atenta. Qué bueno que haya gente atenta. Avísenme si no estoy compartiendo pantalla, porque ya saben que a veces me pongo a hablar y no comparto pantalla. ¿Dónde estaba esto? Aquí está esto. El aula 71, chicos, discúlpenme. Lo tengo aquí justo enfrente y estoy viendo ahí jueves, ordinario virtual, aula 71. Y arribita están los chicos del aula presencial. Disculpen por el lapsus. A ver, vamos a poner esto en orden. Sí, yo creo que esto está bien, me parece. Parece que esto está bien. Ajá. Y creo que era esto. Sí, era esto. Muy bien, entonces ahora sí ya vamos a comenzar nuestra superclase. Bueno, espero que les haya ido bien el transcurso de esta semana. Vamos a compartir pantalla. Creo que esta es la ideal, me parece. Ajá. Vamos a minimizar esto. Vamos a minimizar esto. Y ya está. Se ve todo claro, ¿verdad? Se ve todo bien. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? Ahí Sí, ya soy muy profe. famosa con su clase. Más famosa de lo que yo. Muy bien, jóvenes y señoritas. Entonces, a ver, ¿de qué va esta clase? Esta clase va de... Vamos a quitar esto. Ya está. Párate, señor. Ya está. Bueno, entonces, a ver, una vez más, muy buenos días con cada uno de ustedes, chicos del aula 71. Gracias a su compañera por prender su audio y decir, profesor, por si acaso, yo soy del aula 71. Gracias, muchas gracias. Es bueno siempre saber dónde estás e identificarte con tu grupo.
Bueno, esta clase va de teorías del poblamiento americano, lítico, arcaico, y teorías del desarrollo de las altas culturas en el Perú. Lo cual fue una cosa bastante simpática, o sea, es el último tema. Desde mi punto de vista, los temas son sencillos, siempre y cuando obviamente tú tengas la intención de aprender, más allá de contestar las preguntas para tu examen, porque siempre viene, por cierto, ¿ah? O sea, siempre, fijo, siempre te preguntan aquí en la pre por las teorías del poblamiento americano. Si estás revisando las preguntas o si ya comenzaste a revisar las preguntas de los exámenes pasados, no le tengas miedo, ¿ah? Por cierto, tú es clase virtual, todos esos exámenes están en internet colgados de alguna u otra manera. Así que tienes que comenzar a revisar esas preguntas. Pero si revisas, en todo caso, de aquí en el futuro, corto, inmediato, vas a ver que siempre la pregunta, ya sea en el primero, o ya sea en el segundo, o ya sea en el último examen, pero siempre preguntan por teorías del poblamiento americano o por los periodos conocidos como lítico, arcaico, arcaico superior. Sobre las teorías de las altas culturas, un 30%, ¿no? Pero casi 60% teorías del poblamiento americano, 40-30% también lítico, arcaico. Entonces eso vamos a ver en esta clase inmediatamente ahora. Bueno, tú ya sabes que tú tienes que estar con tu separata. A ver, espérate, ¿dónde está tu separata? Aquí está tu separata. Esta es la separata. Sí, esta es la separata. Yo la tengo impresa. Yo la tengo impresa. De hecho, aquí están las claves. Si te interesa. Bien, porque la otra vez creo que no sé, el tiempo fue súper corto. Y bueno, a ver, tú tienes que estar aquí, ¿bien? En la página número 2 de tu separata. No sé si te das cuenta, pero este mapa, alguna vez, hace años, me encargaron de hacer esta separata, por eso el diseño más o menos se ha quedado. Pero no sé si te das cuenta de que esta separata te sonríe. ¿Te has dado cuenta o no? ¿Te has dado cuenta o no? Ahí, mira, mira. Ahí está, y ahí está. Bien, a ver. Esta clase básicamente va de esto. Cuando estábamos en otra, hay otra plataforma, porque ya la pre se ha paseado por tres plataformas. Esta, por ejemplo, es Microsoft Teams. También hemos estado en el Google Classroom, y también hemos estado en Fractal Lab. Entonces, cuando estábamos, si no me equivoco, en Fractal Lab, el profesor, o sea, quien te habla, tenía la oportunidad de darte a ti, tú que me estás escuchando, derechos de administrador. Y eso lo que te permitía era poder mover el cursor. Entonces, lo que les preguntaba era, básicamente, ¿dónde está el continente americano? Y bueno, para toda la clase, chicos y chicas, todo esto es el continente americano. Sí, todo esto. Groenlandia también pertenece a América. Ah, bueno, ¿por qué es importante saber eso? Parece, si para ti es obvio, normal. Yo como digo, cuando yo estaba en la academia, había cosas que para la gente eran normales y para mí era cosa nueva. Aunque tú no lo creas, haciendo un breve paréntesis, cuando estaba en la academia, no en la pre, sino cuando estaba en la pre, no, sí, cuando estaba en la pre, yo aprendí eso en la universidad, recién se me despejó la duda. Pero cuando estaba hasta el momento de ingresar a la universidad, cuando los profesores de historia, escúchame bien esto porque esto no es chiste, esto es anécdota, cuando los profesores de historia hablaban de que los incas consumían chicha, yo pensaba que era chicha morada. Y bueno, no sé, de repente para algunos de ustedes, pero claro, es que los profesores dicen, no, sí, los incas consumían chicha, los ponían ahí en los urpus, por ejemplo, que es cerámica propiamente incaica. Es la única cerámica que uno identifica como incaica, o sea, es característica de esa cultura, antes de ser imperio. Entonces yo pensaba que era chicha morada. Pero en realidad, cuando ya llegué a la universidad, ya pues obviamente tuve la oportunidad ya de sentarme a leer y los profesores me dejaban lecturas y se referían en realidad a que consumían chicha de jora. Entonces, ¿ves? Hay cosas que de repente para ti son obvias, porque tal vez tú has estudiado un poquito más o has prestado más atención en el cole o hiciste tu tarea en el cole o en la academia. Pero para otras personas, como quien te habla, por ejemplo, hay cosas que no son obvias. Entonces, aunque parezca una obviedad para algunos de ustedes, es necesario que lo entiendas, porque de eso va básicamente toda esta primera parte de la clase. Todo esto es el continente de América. Bien, entonces tú como eres mi querido y querida estudiante, tú no vas a ir por ahí, por la vida, hablando cosas que no son. Bien, a ver, ubícate por favor y entiéndelo de una buena vez por todas.
No sé si fueron ustedes u otro salón que de casualidad leí un comentario de que vinieron los españoles a llevarse nuestro oro. En primer lugar, no era ni tuyo ni mío. Bien, así que eso lo vamos a ver si te quedas hasta la clase de conquista o fue invasión. Eso no importa, la prensa de ti no te lo va a preguntar. O sea, no importa desde el punto de vista de tu objetivo. Tu objetivo es ingresar a San Marcos, contestar la mayor cantidad de preguntas para eso, ¿sí o no? Entonces, ese debate de si fue invasión o conquista es un debate a nivel universitario y ni siquiera entre universitarios, es un debate a nivel ya de tigres, de lobos, de titanes, ¿no? Ahí estaba el de María Espinosa Soriano, está María Rostorovsky, José Antonio del Busto, todos esos autores que no sé si conoces, pero María Rostorovsky, por cierto, aparece en el billete de 100 soles. Pero bueno, a ver, escúchame bien, ¿bien? Para que no andes por ahí pensando cosas raras. Si yo dijera América del Sur, que básicamente es toda esta locura, si yo dijera los suramericanos, ¿tú pensarías en peruanos solamente? O sea, prende tu audio porque este es el momento donde tú puedes, ¿no? Participar, ¿no? Pero o sea, si yo dijera, los suramericanos, entonces el resto del planeta Tierra, como los europeos, como los asiáticos, tendrían que pensar, se refieren a Perú. Sería tonto, ¿verdad? Pero, y también es tonto decir Norteamérica es Estados Unidos. O sea, no, 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 no y no. Norteamérica no es Estados Unidos. Norteamérica, de hecho, es México, güey, Canadá, Alaska, Groenlandia y todo lo que queda aquí. Todo eso es Norteamérica. Y Estados Unidos, obviamente. Entonces, esa es una precisión geográfica, ¿bien? Parece una tontería, pero tienes que acostumbrarte a hablar con propiedad porque justamente de ahí vienen las ideologías locas, ¿no? Que tratan a veces de enseñarnos una cosa que no es cierta. Bien, entonces, todo esto es el continente americano. Todo esto es el continente americano. Desde acá desde Chile hasta el Polo Norte o está Groenlandia, bien que es la parte más al norte. Todo eso es el continente americano. Centroamérica, toda esta parte de acá, desde México del Sur, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, un montón de islas que hay por ahí, creo que Venezuela también está en Centroamérica. Colombia tiene también la parte norte de Centroamérica, Panamá también está en Centroamérica. Esto vendría a ser Norteamérica, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México. Cuba creo que está entre centro, o sea, está justo entre centro y Norteamérica, ¿no? Y todo lo que viene de Colombia hacia el sur, que vendría a ser Ecuador, Colombia, Brasil, hacia el sur, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, ya todo eso es América del Sur. Entonces, si tú has nacido aquí, tú tranquilamente puedes decir que eres americano o americana, porque todo esto es el continente americano. Bien, por eso no sé si has visto memes para los que les gusta esta serie, los superhéroes de Marvel, vacilan al Capitán América, ¿no? Porque dicen el Capitán América, o sea, yo al Capitán América nunca lo he visto en Ecuador, nunca lo he visto en Chile, nunca lo he visto en Argentina, ¿no? Porque, o sea, todo esto es el continente americano. Debería haberse llamado Capitán Estados Unidos. En todo caso, ¿no? Porque ahí nomás lo vemos, ¿no? Entonces, ve masticando estas ideas porque ya te he dicho, te tienes que despercudir de ideologías locas y tontas que lo único que hacen a veces es hacernos sentir pequeños y esa no es la idea. Otra idea, por ejemplo, interesante es, ¿el sur es abajo? ¿El norte es arriba? Es una pregunta que vamos a contestar en la semana 17. Bien, entonces, como tú puedes ver aquí, las cuatro teorías que te pueden preguntar en tu examen básicamente hablan de cómo la gente de este lado del mundo, de este lado del mundo y de este lado del mundo pueblan el continente americano. Bien, pueblan el continente americano. Básicamente de eso van las cuatro teorías que vamos a revisar en esta clase. Dicho esto, la primera teoría, por favor, bueno, te mostré el PDF justamente para que te ubiques acá. Ya la lectura tú te la vacilas, tú tienes que leer todo, ya te he dicho. Entonces te ubicas en esta parte de aquí. Yo preferiría trabajar con esto, porque ya te he dicho que este, digamos, es el material que es más completo. O sea, esto de por sí es un resumen. Esto ya es un resumen del resumen. Entonces, bueno. Pero a ver, teorías del poblamiento americano. ¿Cuántas teorías son las que la PRE te puede preguntar? Cuatro. Bien, profesor, ¿hay más? Sí, hay más, pero la PRE solo te va a preguntar cuatro. Y si por ahí te lanzas al general, también. Bien, ya te he dicho, no puedes invertir tu precioso tiempo en aprenderte datitos, ¿no? O sea, tú tienes que aprender.
procesos, causas, características, consecuencias, que te ayudan a responder las preguntas del sistema DECO. En ese sentido, la primera teoría, anota por favor, se llama la teoría asiática o también conocida como la teoría monorracial. Bien, la teoría asiática o la teoría monorracial. ¿Por qué se le llama así? Porque el que propuso esta teoría, que se llama Alex Herlika, va a plantear de que solo un pueblo, solo una raza, antes usaban el término raza, yo ya te he dicho que eso ya está en desuso, ya, ¿no? De hecho, ni siquiera debería aclararlo, pero por si acaso, hay gente que habla de la raza cobriza, o sea, no, o sea, entonces, o sea, no, bien, se llama etnias, o sea, las características físicas que tienen determinados pueblos en el planeta Tierra. Etnias, pueblos. Etnia es sinónimo de pueblo. Entonces, en esos años, cuando te digo esos años, estamos hablando del año 1900, 1910, todavía se usaba el término razas. Entonces, se propone la teoría monorracial. Alex Herlika, que es este sujeto que está aquí, te lo enseño. El sujeto que está acá, Alex Herlika, míralo ahí, ahí, míralo. Él va a plantear de que solo una raza habría poblado el continente americano. Anota de una vez, por favor, que la teoría asiática es la teoría más aceptada a nivel científico hasta el día de hoy. Eh, y bueno, ¿y por qué es la teoría más aceptada a nivel científico? Bueno, una de las primeras razones es porque ya tanto en Europa, este lado de acá, como en Estados Unidos, este lado de aquí, se aceptaba que producto de la cercanía entre el continente asiático, justo es este lado de acá, este lado de aquí, y Alaska, que pertenece al continente americano, producto de esa cercanía, ese estrecho, especie de callejón se le llama el estrecho de Bering. Bien, eso subrayalo en tu separata, eso de hecho también está aquí, en tu separata, de hecho. O sea. Am, durante la última glaciación, la última glaciación en el continente americano se llamó la glaciación de Wisconsin. Acuérdate que para el caso del continente europeo, esa glaciación se llamó la glaciación de Gurm. Para la última glaciación o edad glacial, la última era el hielo. El Pleistoceno es la era del hielo en realidad. Y durante el Pleistoceno, la última glaciación, llamada en Europa Gurm y en América Wisconsin, esta glaciación habría hecho, la teoría actual dice así, habría hecho que el nivel de los mares retroceda, producto de que esto se comienza a acumular como hielo. Así dice la teoría. Entonces, a partir de esa acumulación, el nivel de los mares retrocede y aquí se habría formado un puente de tierra natural. En algunos libros, en algunos textos, a ese puente de tierra natural que habría unido por un periodo de tiempo geológico breve, o sea, un par de miles de años, se le llama el estrecho, se le llama Beringia. Habría aparecido este puente de tierra natural llamado Beringia. En la actualidad esto se llama el estrecho de Bering. Hipotéticamente, teóricamente, se habría formado un puente de tierra llamado Beringia y como son bandas del Paleolítico medio superior, estas bandas, al ser nómades, habrían perseguido o buscado alimentos siguiendo a los animales y sin querer queriendo habrían llegado al continente americano y habrían poblado todo el continente americano. Por esa razón, Alex Herlika la llamaba la teoría monorracial o se le llamaba también la teoría monorracial. Alex Herlika no es que fue él el que crea la teoría, ojo, esto no te lo va a preguntar la Presto, yo te lo estoy diciendo para que tú tengas un poco de oxígeno. Alex Herlika es uno de los teóricos más famosos que mantienen o defienden la teoría asiática. No es cualquier persona. Alex Herlika estudió muchos cráneos de la Siberia, o lo que vendría a ser en la actualidad la Siberia, de las estepas de Mongolia, también de Europa, también de África y también de América. En total como que unos 19.000 cráneos. ¿Y para qué? Para poder demostrar que justamente la gente de este lado del mundo habría poblado este lado del mundo hace unos 25.000 o 20.000 años antes de Cristo, o hasta 13.000, hasta 15.000 años antes de Cristo. ¿Qué evidencias él da, o este grupo de científicos dan? Alex Herley, que es uno de los máximos representantes de esta, por eso se le atribuye a él.
Además de que Alex Herlica fue el tipo que refuta a Florentino Mellín. Ni siquiera lo debería de mencionar en clase, es un roche, es una palta académica internacional. Puedes buscar el rollo en internet, porque Florentino Mellino se fue al Congreso de Americanistas en 1890 y tantos, o sea, sí, en París se celebró, se celebró el Congreso de Americanistas, el primero o el tercero, si no me equivoco. Y allí él presenta evidencias del Homo pampeanus, o sea, del hombre de las pampas de Argentina, de las pampas. Todo el mundo se cayó para atrás, porque toda la evidencia científica y geológica apuntaba de que la cuna de la humanidad, como tú ya lo aprendiste, si ya lo estudiaste en la clase de la semana pasada, se encuentra en África. Y entonces todo el mundo se quedó así, estupidiota, ¿no? Estupefactos. En 1905, Alex Herlica va a ser el tipo que va a viajar desde Estados Unidos, va a viajar a Argentina. Se va a entrevistar con Florentino de Mellino y le va a decir, oye, compadre, a ver, dime de dónde has sacado estos huesos. Y entonces van al lugar y después de haberse quedado 2 años, un año, si no me equivoco, 5 años después, o sea, como que en 1910, 1908, Alex Herlica publica en Estados Unidos, en una revista obviamente científica, sus resultados, ¿no? Y refuta completamente a Florentino Mellín. O sea, y eso hace, por cierto, en el mundo, esto ya es chisme a nivel universitario, eso hace que la gente de este lado del planeta y de este lado del planeta, cada vez que los arqueólogos de Sudamérica, por ejemplo, sacaban investigaciones, lo ponían en tela de juicio. O sea, ya no se la creían, ya no se la creían, ¿no? Entonces, eso la pena te lo va a preguntar. En todo caso, Alex Herlica justamente es famoso porque él defiende esta idea de que son los paleomongoloides. De hecho, es que ya ves, por eso a mí no me gusta utilizar esto porque aquí está ese dato. ¿A dónde está? Los paleomongoloides. Los paleomongoloides, acá tampoco está. Acá está. Las manchas mongólicas. Ya, él dice que la gente de aquí habría poblado, o sea, en la actualidad las estepas de Mongolia, hay un país de hecho que se llama Mongolia, está por aquí. Todo esto son las estepas de Mongolia. Estos antiguos mongoles, paleoantiguos, habrían llegado aquí y ellos habrían poblado todo el continente. Evidencias de esto, la primera es la evidencia geográfica, que es la cercanía que hay entre Asia en la Siberia y América con Alaska, y ya está. La otra es evidencias que él plantea, pigmentación de la piel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el color de tus ojos, de tu cabello y de tu piel es como es? Hay dos razones para que tengas el color de cabello, ojos y piel que tienes, o que yo tengo, o que tenemos. Bien, la primera razón es la carga genética. O sea, no hay rollo. O sea, tus papás, tus mamás tienen determinados genes y eso te lo han heredado, entonces de ahí viene el color de cabello, de ojos y de piel. Esa es la más obvia de todas. Pero la que no es tan obvia y tiene que ver justamente con la posición en la que te encuentres en el planeta Tierra. Esa es más interesante porque de hecho esa es la que determina el color de nuestro cabello, ojos y piel. Mira para acá. Toda la gente que vive cerca de la línea ecuatorial, o sea, todo este lado del planeta Tierra más o menos. Acuérdate que es una pelota, ¿no? Clase de geografía. Entonces, toda la gente que vive en este lado del mundo tiene el color de piel y de cabello mucho más oscuro que la gente que vive en este lado del mundo. Bien. Ahora, ¿por qué se da eso? Se da por los rayos solares y la melanina. La melanina la produce, si no me equivoco, la melanina la produce la glándula pituitaria. Ya si tú vas a medicina, sabrás esa respuesta. Pero la glándula en todo caso queda dentro de la cabeza. ¿Y qué cosa sucede? Cuando hay rayos solares, o sea, imagínate que esto es el sol, el sunset, ¿verdad? Ahora justo está saliendo un sol precioso. Entonces, cuando los rayos solares son muy fuertes, por lo general eso se da en la línea ecuatorial, eso es clase de geografía básica del cole, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace el cuerpo del Homo sapiens? Ya sabes, que es como tú, el que es como yo, que se adapta, ¿verdad? Dice, pucha, este compadre está recibiendo mucho sol, hay que producir melanina. Y comienzas a producir melanina que da miedo. Am, y eso hace, mientras más melanina produzcas,
A eso hace que el color de tu cabello, tus ojos y tu piel sean más oscuros. Casualmente, am, la población más antigua que habita el planeta Tierra se encuentra aquí. Y a ellos, a los africanos, en general, el continente africano, hay un montón de países en África, pero en general el continente africano, ya sabes, el color de su piel, de su cabello y de sus ojos es bien oscuro, no es negro, es tipo café oscuro, más bien sería. De hecho, si tú miras tu ojo, o sea, si tú... Hay gente que dice, ¿de qué color son tus ojos? Ah, mis ojos son negros. No, no, no. La iris de tu ojo es negra, pero, o sea, la pupila, perdón, ¿no? La pupila de tu ojo es negra. La iris, eso es máximo café oscuro. O sea, parece negro, pero en realidad es marrón. Mira, mira. ¿Ves? ¿Ves mi ojo? ¿Ves o no ves? ¿Ves? Ahí está. Entonces es café oscuro a lo mucho, ¿bien? No, no puedes decir negro. Color del cabello igual. Entonces eso se debe a la posición. Profesor, ¿y por qué la gente que vive en el norte, como por ejemplo los esquimales en Alaska, o la gente en Siberia, o la gente en Finlandia, tienen la tez clara? Por los rayos del sol. Porque como debes de saber, el planeta Tierra está inclinado en un ángulo de 23 grados, no sé cuánto. Entonces los rayos del sol en los polos, polo norte, polo sur, ya no dan tan perpendicularmente, o sea, ángulo de 90 grados. Esto no es clase de matemática, pero aprovecho. Bien, ya no dan así, sino más bien dan así, como que de costalito, ¿no? De costalino, así. Y eso hace que tu cuerpo no necesite producir melanina. Por esa razón, la gente que vive en este lado del planeta Tierra tiene el color del cabello, de los ojos y de la piel más clara. Pero todos somos Homo sapiens. Bien, todos somos Homo sapiens. ¿Sí? Así que, ¿qué cosa descubre Alex Herlika? Que a los paleomongoloides, la gente que vive aquí, tiene esta misma característica de la gente que vive acá. Tienen la tez o el color de piel bien oscuro. Bueno, sería, para ser más exactos y más honestos, la gente que vive aquí. Tiene el color de piel más oscuros. También, además de eso, tienen los ojos rasgados, el cabello negro y lacio. Sobre los ojos rasgados, esto, a ver, creo que te lo puedo explicar con esto que está. ¿Dónde está? Creo que acá te lo pongo, acá está. Hace años se lo preguntamos a la gente. Aquí está. Am, Como tú puedes leer aquí, dice, ¿no? Se estima que el ojo mongólico, ya sabes, de los paleomongoloides, es una adaptación tardía del hombre de Asia a las inhóspitas etepas, o sea, este lado de acá. Am, Caracterizada por vientos gélidos que arrastran nieve pulverizada. Ya te he dicho, el cuerpo del Homo sapiens se adapta. Entonces tú dirás, profe, no entiendo. Bueno, mira, si has tenido la dicha de ir a Ica, ya sabes, a la Huacachina, a las dunas de arena, hay algo que pasa siempre cuando vas por primera vez, que es que corre viento y levanta la arena. Y eso hace que te caigan los ojos. Si te cae arena en los ojos, o sea, arde feo porque es arena, ¿bien? Entonces constantemente tienes que estar así, así. Y lo que te está diciendo ese texto es que durante un proceso que tarda miles y miles de años, la gente que vivía en Asia, en las estepas de Mongolia, de tanto andar así, su ojo se volvió así, con un doble pliegue, que es el ojo característico asiático. De repente por ahí, por tu carga genética, alguno de ustedes tendrá el ojo así, de repente. Este ojo en el Perú es el menos común, porque este es el ojo caucásico, el ojo que viene de Europa. O sea, no, ¿ves? Hay diferencias, no sé si te das cuenta de la diferencia. Entonces, tú te preguntarás, porque siempre hay gente que se pregunta, ¿no? Profe, ¿cómo es mi ojo? Ya, tu ojo y el mío es una fusión de estos dos. ¿Sí? O sea, nuestros ojos no son ni completamente así, ni completamente así, salvo tu carga genética, salvo tu carga genética, ¿no? En Perú, de hecho, hay más gente que tiene este ojo que este ojo, pero la mayoría de nosotros, como por ejemplo quien te habla, mi ojo no es ni así, ni así, mi ojo es una fusión de estos dos, como la mayoría de ustedes, ¿bien? Porque es una cuestión no solamente del ADN, o sea, que viene de tu carga genética, tu herencia genética, sino también de una cuestión adaptativa. La gente que vive en América no tiene la necesidad de tener un ojo así o un ojo así, ¿bien? Entonces, eso es otra cosa que Alex Herlika se da cuenta. El ojo asiático paleomongoloide es un ojo que abundaba en estos cráneos que él encuentra de estos paleoamericanos, o sea, antiguos americanos.
Y ya está, se acabó el chiste. Vámonos entonces ahora a qué otra cosa evidencia da. Bueno, la mancha mongólica, ¿no? La mancha mongólica y escasa pilosidad facial, agrégale ahí. Pómulos sobresalientes también. Por lo general las chicas saben qué cosa es un pómulo. Los pómulos varones para toda la clase, ¿no? O sea, pómulos son estos dos huesitos que están acá. Estos dos huesitos son los pómulos, ¿bien? En el caso de los paleomongoloides o de los nativos americanos, los paleoamericanos, tienen pómulos anchos y sobresalientes. Tampoco tienen barba, son lampiños, ¿no? O sea, no tienen barba. De hecho, esto viene más bien de Europa. Y ya. Bueno, y la mancha mongólica, que es la última, esta que está aquí. Antes había una. Creo que no. Acá está. Aquí está. Aquí está. El 99,5% de los peruanos la tiene al nacer. Bien, es esta mancha que tú ves aquí. Bien. Y bueno, estos son, ¿ves? Esquimales, y este es un indio navajo del continente americano en el norte. Pero la mancha mongólica la tenemos el 99,5% de gente al nacer, lo que significa que nuestros antepasados realmente vienen de las estepas de Mongolia. ¿Por qué? Porque solo aquellos que descienden de la etnia de los mongoles tienen esta mancha, la mancha mongólica. Profesor, ¿cómo puedo saber si la tengo aún? Bueno, en realidad todos los tenemos al nacer. Conforme va avanzando la vida, tu vida, la mía, la de todos, la mancha desaparece. La única manera que pudieses tener para saber si tenías tu manchita mongólica era que le preguntes a la persona que te cambiaba el pañal de bebito, de bebita, ¿no? Tío, tía, abuelo, abuela, mamá, papá. Cuando era bebito tenía una mancha atrás, arriba de las nalgas. Sí, pero has cagado. Te van a decir, no, una mancha media verdosa, media lila. Mi profesor dice que se llama la mancha mongólica. Y ya está. Si la tenías, tus antepasados genéticos vienen de las estepas de Mongolia. Dicho esto, y ya está. ¿Qué más? Mancha lumbar, escasa pilosidad corporal, cabello lacio, sí, cabello lacio también es otra característica, y alta concentración de melanina. Bueno, vámonos ahora, estamos aquí. Ya está, ya terminamos, ya, ya terminamos. Hay una cosa más, hay dos cosas más que puedo decir. No es que la pre te lo va a preguntar, pero de repente a ti por ahí te sirva. Por cierto, ¿a qué hora termina esta clase? Porque ya me estoy comenzando a inquietar. Yo pensaba que la clase comenzaba a las 4. Yo voy a anotar ya que en realidad no empieza a las 4, se empieza a las 4:45. De hecho, lo voy a anotar bien. Alguien, por favor, prenda su audio y dígame, ¿a qué hora termina nuestra clase? A las 6 A y las 6 y 25. 25. Gracias. Entonces, la clase inicia a las 4:35 y termina a las 6. 25. Gracias, a las 6:25. Bien, ya son las 5. Bien, entonces vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. Bueno, ya sabes, tú tienes que estar acá, ¿no? Bueno, y otra cosa interesante, antes de pasar a darte un poco de oxígeno, es en tu separata figura la punta lítica Clovis. Es que de verdad que no sé, yo preferiría, como te digo, hacer la clase con la separata, porque me parece que estar saltando uno a otro me hace perder tiempo. A ver, mira, ¿sabes por qué la punta lítica Clovis está aquí en la separata? Porque, como te dije, fue un rochezazo. Bien, esto de Florentino Amellino, bueno, de hecho, ¿ves? Acá lo dice. Esto de lo de Florentino Amellino fue un roche a nivel académico, porque además se descubre que, o sea, puede tener muy buenas intenciones. En Argentina es una persona muy querida, muy recordada, Florentino Amellino. Era un autodidacta. El problema o el detalle, si no es que no es un problema, en realidad de hecho es una virtud que tú puedas por tu propia cuenta aprender cosas. El detalle con ser autodidacta es que al no contrastar tus ideas con gente realmente profesional, no sabes si estás aprendiendo bien las cosas. Y por muy buenas intenciones que tuviera Florentino Amellino, realmente patinó feo, porque Alex Herlica demuestra que los huesos que él había descubierto eran de un mono platirrino que se había extinto hace unos 500.000 años antes de Cristo, o sea que ni siquiera pasaban el millón de años, creo. ¿Y cómo lo descubre él? Porque Alex Herlick así dominaba esta técnica llamada la técnica de la estatigrafía. La técnica de la estatigrafía la conocen muy bien mis amigos y compañeros de arqueología. Yo he estudiado con arqueólogos en mi facultad de arqueólogos y he llevado clase de introducción a la arqueología. Y básicamente eso consiste en esto. Mira, tú estás aquí parado. De hecho, no lo voy a hacer tan detalladamente porque más adelante lo tengo que volver a hacer para que tú entiendas algo, pero la idea es esta.
las cosas que están más cercanas a tus pies es más cercano al tiempo actual, ¿bien? Pero mientras más profundo cabes, más te estás alejando del tiempo presente, ¿sí? Y de hecho hay un conjunto de metros, hay una cierta cantidad de metros que nos van a indicar en qué era geológica ya estás. Hay una, por ejemplo, que tú ves una cosa así negrita. O sea, cavas, 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 y cuando llegas a una cosa negrita, esa fue la parte donde cayó un meteorito en la Tierra y extinguió a todos los dinosaurios. ¿Sí? Entonces, ya has cavado bastante profundo, por cierto, para llegar ahí. El caso es que, ¿por qué la punta lítica Clovis? Y antes, y cuando te digo antes, te estoy hablando hace más de 15 años atrás, antes en los exámenes de San Marcos preguntaban mucho por puntas líticas. Las culturas líticas de el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal, el Homo sapiens. Te informo que el Homo sapiens tiene tres culturas líticas allá en Europa: auriñaciense, magdalaniense y solutrense. Si tú has estudiado bien tu separata de la semana pasada, yo me encargué de colocarte allí puntas líticas solutrenses. Y tú dirás, ¿por qué, profesor? Porque las puntas líticas solutrenses las vamos a volver a ver acá. Bien, por eso estaba ahí en tu separata de la semana 1. Así que yo espero que ya lo hayas estudiado. El caso es que Alex Herlika no solamente demuestra que muy probablemente producto de la cercanía de Asia y de África en el estrecho de Bering o de estas características físicas han llegado de un lado a otro, sino que además en 1905 se descubre la punta lítica Clovis, que era la punta, que era escucha bien, era el instrumental lítico del año 1900 y tantos más antiguo del continente americano. Y por lo tanto, la teoría de Alex Herlika se vuelve la teoría más aceptada a nivel científico hasta ahora. ¿Por qué? Porque esa teoría va a decir que los primeros pobladores, si no es que los únicos, según la teoría o el planteamiento de Alex Herlika, por eso teoría monorracial, fueron los paleomongoloides que habrían llegado desde el norte y así habrían poblado todo el continente americano. Era 12.500 años. ¿Dónde está Clovis, profesor, en el mapa? Más o menos por acá. Bien, puntas líticas Clovis. ¿Cómo son las puntas líticas Clovis? Aquí está perfecto, mira. Atraviesan todo el instrumental lítico. ¿Y por qué, profesor? Porque ahí pones tú el palito, pues. Ahí pones el palito y ahí haces tu lanza. Acá, de hecho, los chicos de la clase... Ay, no lo saqué de la mochila. Sí, a ver. Ah, no, acá está. A los chicos de la clase presencial les mostré esta punta lítica. Esta punta lítica debe tener cuando mínimo unos 6.000 años antes de Cristo. Tú dirás, ¿cómo, profesor? Lo que pasa es que cuando en el año 2019 tuve la oportunidad de dictar para los chicos de la plena en el ciclo ordinario en la Facultad de Ciencias Sociales. Y un estudiante llamado Marcos me dijo, profesor, sus clases son tan chéveres que yo quiero regalarle esto. Mi papá es huaquero. No, mentira. Mi papá, digamos, es aficionado a coleccionar estas cosas prehispánicas, ¿no? Y tiene varias puntas líticas, me dijo. Yo quisiera regalarle esta. Esto es una punta lítica, aunque tú no lo creas. Sí, mírale. Ahora tú dirás, profe, pero no se ve como el de ahí. No, pues porque esta no es una Clovis, esta es una punta lítica muy probablemente del lítico peruano. Y ya vamos a llegar justo a esta clase. Ahora, ¿esto sirve para agarrar y que lo pongas en una lanza? No, muy probablemente esto servía para rasgar carne. Sí, hacer así. Para dicho esto, am, la punta lítica Clovis, como tú puedes ver aquí en pantalla, es lanceolada. ¿Por qué le llaman lanceolada? Porque parece una lanza, ¿ves? La punta de una lanza. Tiene un canal, una acanaladura que atraviesa todo el pedernal. Ahí se pone, ya te he dicho, el palito para que tú lo puedas amarrar. Y además de eso, tiene filo por los dos lados. Bien, tiene filo por aquí, tiene filo por aquí y mide entre 15 a 7 centímetros aproximadamente. En ese sentido, la punta lítica Clovis se vuelve una base sólida para mantener la teoría de Alex Herlika, que decía que los primeros pobladores habían llegado por el norte del continente americano. Y ya está, si no hay ninguna pregunta que creas que te pueda venir a tu examen o que te ayude a entender algo sobre lo que acabo de comentar, pasamos adelante.
¿sí? A la siguiente teoría. Si hay alguna pregunta, prende tu micro y lanza tu pregunta. Entonces, vamos a cambiar aquí de esto. Acá. Ah, mira, acá están los otros planteamientos. Evidencia geográfica, aquí está, ¿ves? Ah, ¿cuál es la profundidad, por cierto, que habría aquí, en esta zona? En la actualidad se ve así, ¿no? La profundidad son 90 metros. 90 metros es, en teoría, menos que una cuadra. O sea, agarra una cuadra de tu barrio y esa es la profundidad más o menos que hay ahí en el estrecho de Bering, ¿no? El puente de tierra que se habría formado, Beringia. Bueno, acá dicen que todo esto, este puente de tierra se habría formado. Ya está. Luego, estos son los pómulos, míralo acá, estos son los pómulos, mira esa nariz sexy aguileña, ahí está, cabello lacio y negro, ahí está, y ya está. Bueno, vámonos, si no hay ninguna pregunta, vámonos, o sea, estoy preguntando, ¿hay alguna pregunta, chicos? Habla ahora, aprovecha. Aunque creo que tienen ustedes, todavía ustedes tienen multichat. Antes había multichat, que era un espacio donde ustedes podían hacer sus preguntas a cualquier hora del día, hasta donde tengo entendido. Pero bueno, a ver. Vámonos ahora a la teoría oceánica, o también conocida como la teoría polirracial. ¿Dónde está esto? Esto está acá, miren, teoría, sí, acá. Teoría oceánica o teoría polirracial propuesta por Paul Rivet. Es importante que le prestes atención a Paul Rivet o Paul Rivet, porque además te lo van a enseñar en tu clase de geografía. Aparece, creo que en principios de la geografía, si se manda con dos principios, un principio. Paul Rivet, o Paul Rivet, su teoría es la teoría oceánica y ya de ahí te está dando una pista, o también conocida como la teoría polirracial. ¿Por qué polirracial? Porque Paul Rivet no niega la teoría de Alex Herlicker, o sea, él no dice, creo que te has equivocado, no. En realidad, Paul Rivet va a decir, es cierto, Alex, que sí, la gente viene también por el norte, pero también vienen otros pueblos en otros milenios. La teoría de Alex Herlicker plantea que entre el 25.000 al 20.000 o 15.000 antes de Cristo, la no te va a preguntar por los años, pero entre el 25.000 al 20.000 o entre el 20.000 al 15.000, estos pobladores habrían llegado por el estrecho de Bering y ya. Y todos ellos son los que pueblan todo el continente americano. Paul Rivet dice, además, entre el 6.000 y el 3.000, entre el 6.000 y el 3.000, también habrían llegado habitantes de la Melanesia y de la Polinesia, haciendo uso de la corriente marina ecuatorial con sus famosos catamaranes. Esto es una imagen súper, súper arrechísima, súper, súper bacán, súper, súper fina, súper, súper chévere. Esto es un catamarán. El vacilón del catamarán, que tú lo puedes ver aquí en pantalla, es que por muy grande que sea la ola, no se voltea. Gracias a este sistema de doble canoa atravesada por una especie de tabla con un velero. Gracias a ese sistema, el catamarán no se voltea. Ya ves, catamarán polinesio. Bacán. Entonces, ¿qué va a plantear la teoría de Paul Rivet? Dice así, los polinesios, anota aquí, anota en tu separata, de hecho eso está en tu separata. Anota en tu separata a los polinesios llegan a Sudamérica, los melanesios llegan a Mesoamérica. Ya sabes, el prefijo meso es sinónimo de medio, entre o mitad. Mesoamérica, Centroamérica. ¿Por qué quiero que lo notes? Porque una vez, eso se lo preguntaron aquí en la pre a los chicos del ciclo extraordinario, cosa que me pareció una cosa malandra, porque hay que ser malandro para preguntarle a esa gente que termina quinto, sabiendo que, o sea, sí, fue una pregunta súper, súper malandra. Los polinesios llegan a Sudamérica, los melanesios llegan a Mesoamérica. Anótalo así, ¿bien? Ya te lo voy a enseñar en el mapa. Arrastrados por corrientes marinas, cruzaron embarcaciones del Pacífico. Las embarcaciones son estos, los catamaranes. Las evidencias que él muestra son muy interesantes. La primera evidencia, por ejemplo, son evidencias lingüísticas. Vamos aquí. Las evidencias lingüísticas están, por ejemplo, ¿dónde están? Sí, acá está. Kumara. Kumara, eh, en quechua, Kumara significa camote y en polinesio también significa camote. Uno, agua, en quechua. En polinesio también significa agua. Pucará,
Pucará, fortaleza, en quechua. Y en polinesio también significa lo mismo. Y hay otras palabras más que ya no me sé. Entonces Paul Rivet se da cuenta de que hay unas semejanzas lingüísticas entre el quechua y el polinesio. Súper interesante. Además de eso, el uso de la cerbatana, subraya su separata, la maca. ¿Cómo le llamamos nosotros los peruanos a cocinar bajo tierra? Cualquiera que haya nacido aquí, pachamanca, ¿no? Pachamanca. Bueno, tú puedes creer que los polinesios también pachamanquean, o sea, también cocinan bajo tierra. Mosquiteros y semejanzas lingüísticas. Creo que por aquí tengo algunas imágenes. Vamos a ver si aquí les han puesto imágenes de esto. No, no se han puesto imágenes. A ver, entonces yo te las enseño. Aquí está. ¿Qué cosa es una cerbatana? Es esta especie de tubo. Sirve para cazar, en la selva peruana, sirve para cazar animales callados. Y tú dirás, ¿qué, profesor? Lo que pasa es que, mira, si tú algún día te vas a la selva peruana y tú usas un rifle o una escopeta o un revólver para cazar animales, mira, si cazas uno, no vuelves a cazar más. ¿Por qué? Porque los animales no son tontos. Cuando tú en la selva haces un sonido muy fuerte, como a 5 kilómetros a la redonda, no vas a volver a ver un animal, porque se van, huyen o se esconden. En cambio, la cerbatana, la cerbatana la preparan con unas espinas de un árbol que crece en la selva. Estas espinas les amarran plumas de las aves que hay allá. Y luego cogen unos sapitos. No es clase de supervivencia, pero aprovecha. ¿Cómo, profesor? Sí, o sea, aprovecha. Algún día te irás a la selva, entonces, si acaso, ¿no? Si tú ves en la selva insectos con colores primarios, profesor, colores primarios, amarillo, azul, rojo, también vale blanco con negro o negro con rojo o amarillo con negro y brilla, además, sea un insecto, sea un reptil, lo coloca, aléjate, no lo toques, no lo pises, no lo lamas porque son animales que te están diciendo, son insectos, son reptiles que te están diciendo, hey, yo soy venenoso, yo soy tóxico. Por eso tienen estos colores también primarios. Teoría de la colorimetría. Un color primario como el rojo, como el amarillo o como el azul, inmediatamente la vista se dirige a esos colores. ¿Por qué? Son colores primarios. De ahí que los semáforos tengan estos colores también. O por ejemplo, cuando quieren poner un cartel de danger, peligro, usan un aro rojo, ¿verdad? Para que tu vista, por muy distraído o distraída que vayas por la vida, se dirija a esa zona y veas que es un cartel de peligro o de cuidado. Entonces, en la selva hay estos sapitos, son sapitos de este tamaño, por cierto. Lo que hacen es o lo cocinan o agarran al sapo vivo y por la espalda del sapo le untan los dardos, ponen los dardos en la cerbatana y puedes cazar toda una banda, toda una horda de monos y ningún mono se va a enterar porque les pica y como que les da sueño, se muere en realidad y ahí ya te lo comiste. Luego aquí están las hamacas, tanto en la Polinesia como aquí en la selva amazónica se usa. Este es el mosquitero, es esta especie de cortina que se utiliza para que los mosquitos no te chupen la vida. Y ya sabes que aquí nosotros pachamanqueamos. Y ya está. Bueno, y esto es una teoría que complementa la teoría de Paul Rivet. Esto la pre no te lo va a preguntar, yo te lo cuento como una cuestión anecdótica, pero una, una Thor Heyerdahl, bien, así como este personaje de Avenger, Thor Heyerdahl, con H, bien. Thor Heyerdahl quiso probar la teoría de Paul Rivet y básicamente él, junto con 4 patas más, hacen esta embarcación llamada Kon-Tiki. El Kon-Tiki es una embarcación, como tú puedes ver aquí, hecha sin utilizar ningún material del siglo XX, porque el Kon-Tiki fue construido en 1928. Por Heyerdahl, para hacer esto más gráfico, vamos a utilizar un mapa. ¿Sí? Vamos a utilizar este mapa. Thor Heyerdahl vino en 1928 al puerto del Callao, o sea, vino acá al Perú. Y él fue a Piura, hizo el Kon-Tiki con madera de corcho extraída de allá del norte del país.
Y luego la Marina de Guerra del Perú le hizo firmar una carta de exoneración de responsabilidad a Jorge Heyerdahl y a sus patas, porque ya sabes cómo es nuestro país. O sea, loco, loca, si te mueres, o sea, a mí no me va a echar el ganso tu país, ¿bien? Así que firma este documento. Cuando a mí los profesores de la academia me contaban esto, repito, la PRE no te va a preguntar por esto que te estoy contando. Yo te lo estoy contando para reforzar la teoría oceánica de Paul Rivet. Y además porque tiene que ver tangencialmente con una cosa que te voy a decir en relación a los incas. Eh, la Marina de Guerra le hizo firmar esta carta de exoneración. Paul Rivet, Thor Heyerdahl dijo ya, yo firmo. Y él, si no me equivoco, fue el 28 de abril, sale del puerto del Callao. Dejándose llevar por la corriente ecuatorial, llega a Tahití, muy largo. Tahití está por acá. Llega a Tahití el 3 de agosto del mismo año. Llegó, aunque tú no lo creas. Se demoró 3 meses, pero llegó. Este loco le tardó más llegar acá que lo que le tardó a Cristóbal Colón. Y déjame decirte que cuando Cristóbal Colón llegó a la isla San Salvador o Guananí, ya se estaban muriendo de hambre. Thor Heyerdahl y sus patas llegaron fresquitos. El diario de viaje lo puedes encontrar por internet. El agua, ¿cómo la obtenían? 70% agua de lluvia, 20% agua de mar, porque lo que el cuerpo absorbe son las sales minerales a través del agua. El que descubre eso, por cierto, ganó el premio Nobel de Química, que lo que el cuerpo absorbe con el agua son las sales minerales, los electrolitos. Ah, el pata llegó, Thor Heyerdahl con el Kon-Tiki. Y bueno, ¿cómo se relaciona esto con la clase de historia del Perú? Bueno, la primera idea que te voy a dar es la siguiente. Cuando él dijo, comprobé la teoría de Paul Rivet, siempre hay alguien que te pincha el globo y le dice, no, Thor, tú lo que has comprobado es que muy probablemente los habitantes de América del Sur poblaron la Polinesia y la Melanesia. Porque si querías comprobar la teoría de Paul Rivet, lo que tenías que haber hecho es lanzarte de la Polinesia a Sudamérica, no al revés. Y cuando lleguemos a hablar de los incas, te voy a comentar el caso de Tupac Yupanqui, que muy probablemente el pueblo de los Chincha se lo habría llevado a Tupac Yupanqui a la Polinesia, porque en la Polinesia, José Antonio del Busto, que es un historiador bastante querido por la comunidad de historiadores, él descubre que en la Polinesia había un mito de el rey Kon Otiki. ¿Y quién era el rey Kon Otiki? Según este mito de los polinesios, es un gran señor que vino desde donde nace el sol. Esto no es clase de Boy Scout, pero aprende, ¿ya? Norte, sur, este, oeste. ¿De dónde nace, entre comillas, el sol? Del este. Entonces, según el mito de estos polinesios, de donde nace el sol, o sea, desde el este, desde el este, había venido a la Polinesia un gran señor trayendo tecnología avanzada. Y bueno, ya lo demás te lo cuento cuando lleguemos a la parte de historia de los incas, ¿bien? Porque esto no es. En todo caso, aquí está la balsa que todavía se conserva de Thor Heyerdahl, o sea, tipo un golazo, ¿no? Y bueno, vámonos ahora a la siguiente teoría, que es la teoría de Méndez Correa, también conocida como la teoría australiana, ¿bien? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, de la teoría australiana, bueno, ya te da una pista, ¿no? Australia, ya sabes que el planeta Tierra es una pelota, ¿no? El globo terráqueo, ¿no? Y en el sur y en el norte, todo está bastante junto. Tienes que imaginártelo o agarras el Google Earth en 3D, le das la vuelta, porque sí, le puedes dar la vuelta, y ahí vas a ver que Australia está bastante cerca de Sudamérica en el sur, porque es una pelota, ¿no? En el sur todo se junta. Dicho esto, la teoría de Méndez Correa dice lo siguiente, ¿no? Que los habitantes de los aborígenes de Australia, atravesando las islas Tasmania, Auckland, Campbell, Macquarie, habrían llegado a la Antártida durante, mira acá, su optimum climaticum. Subraya esa palabra porque también está separado. Y así se habrían luego trasladado a el sur del continente americano, que en la actualidad son las Tierras del Fuego,
Cabo de Hornos o la Patagonia Argentina. ¿Qué evidencias él presenta para esto? Bueno, primero el uso del boomerang. Los boomerang, creo que esa imagen la tengo acá. Los boomerangs, ¿dónde están los boomerangs? Acá están. Los boomerangs son estos objetos que tú ves aquí, ¿bien? Son armas arrojadizas. Tú la lanzas con la idea de pegarle en la cabeza al animal. Pero si tú la lanzas en campo abierto, el boomerang tiene la particularidad de regresar. O sea, esto es tecnología. Esto es tecnología que, como, o sea, alguien te lo tiene que haber enseñado. Y tanto los ONAS como los tehuelches tienen estas características, bien, que comparten justamente con los aborígenes australianos. También tienen cuchillos de obsidiana. Esto es una punta hecha con obsidiana. Los paracas, por ejemplo, ya sabes, trepanaciones craneanas. Pero obviamente no estamos hablando de los paracas en esta clase, ¿no? Yo te estoy mencionando el cuchillo de obsidiana solo por reforzar la idea, pero también las tribus de América del Sur, junto con los aborígenes australianos, usan objetos o cuchillos de obsidiana. Y un dato más interesante todavía es que tanto los Onas como los Tehuelches tienen el mismo tipo de sangre que los aborígenes australianos. Australia está acá, por cierto. Esto es la Patagonia. RH negativo. Es súper interesante esto. Tienen el mismo tipo de sangre, tienen las mismas armas arrojadizas. am, pero hay un detalle, ¿bien? Y esa es la crítica más contundente que se le hace a la teoría de Méndez Correa. De hecho, la teoría de Alex Herlica, la teoría monorracial, el tipo de sangre de los paleoindios americanos o de los paleomongoloides no es la misma. Y sin embargo, a pesar de eso, es la teoría más aceptada a nivel científico. En el caso de Méndez Correa, el tipo de sangre coincide, pero ¿de qué adolece la teoría de Alex de Méndez Correa? Es por este detalle que está en tu separata, el óptimum climático. O sea, él dice que cuando la Antártida, mira para acá, no se encontraba congelada, estos aborígenes nativos australianos habrían llegado cuando la Antártida no estaba congelada y habrían llegado a América del Sur. Te informo para que aumentes más tus conocimientos, te informo que de los dos continentes que existen, de los dos polos, perdón, de los dos polos que existen, polo norte y polo sur, el polo norte es pura agua congelada, ¿bien? El polo norte es pura agua congelada. En cambio, el polo sur es del tamaño de Australia, solo que como por la deriva continental, acuérdate de este término, deriva continental, te lo van a enseñar en tu clase de geografía aquí en la pre. La Antártida, que vendría a ser más o menos del tamaño de Australia, por la deriva continental se posicionó en el sur y en el sur se congeló completamente. Méndez Correa decía que cuando la Antártida no estaba congelada, o sea, durante su optimum climaticum, estos aborígenes habrían aprovechado para cruzar y llegar así hasta el continente americano. Acá, y bueno, ¿por qué esto es imposible? Porque esta es la teoría de la deriva continental, acá está la famosa Pangea, si no me equivoco, lo van a llamar. No sé si todavía lo enseñan en la pre. A mí me lo enseñaron cuando estudiaba en la pre. Bueno, yo llevaba 8 horas de geografía cuando estudiaba en la pre, 2005, ciclo 2. Pero mira el detalle aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Cuando la Antártida no estaba congelada todavía, o sea, estaba aquí, ¿bien? Y como tú puedes ver, en la era geológica del planeta Tierra, eso ocurrió hace 150 millones de años, cuando la Antártida estaba en su óptimo climático, o sea, cuando la Antártida no estaba congelada. Porque después puedes ver claramente cómo ya a partir de 100 millones de años, la Antártida ya está en el sur, ¿ves? Ya está en el sur, ya está en el sur, y ahí se quedó. ¿Por qué es imposible esto de que cruzaron cuando la Antártida no estaba congelada? Porque si tú te acuerdas, ¿alguno de ustedes recuerda cuándo aparece el primer Australopithecus? El primer Australopithecus, el bípedo, el que aparece en nuestra rama evolutiva porque es bípedo, a pesar de ser de otro género. Nuestro género es Homo, el Australopithecus ese es su género Australopithecus. El Australopithecus aparece hace mínimo 7 millones de años.
Entonces es imposible, ¿bien? O sea, ni siquiera había aparecido el primer Australopithecus hace 150 millones de años. Así que no puede haber sido, pero lo que sí es cierto es que definitivamente cruzaron. Definitivamente cruzaron, ¿bien? Entonces, vámonos ahora a la siguiente teoría, que es la teoría de Dennis Stanford y Bruce Bradley, también conocida como la teoría noratlántica, ¿bien? Esta está acá, en la pantalla. A ver, ¿cómo está este chiste? Dice, migraron desde Europa en embarcaciones aprovechando la glaciación de Gorham, que en América ya sabes que se conoce como Wisconsin. Es la misma glaciación. Evidencias, puntas de lanza Clovis semejantes a las solutrenses. Estas son las dos, o sea, son las palabras claves, ¿no? O sea, Clovis, puntas de lanza semejantes a las solutrenses europeas. Bueno, este es el gráfico que te han puesto. Habrían, desde lo que en la actualidad vendría a ser Francia, España, Portugal, habrían venido así y habrían llegado al continente americano. Bien. Bueno, dicho así, como que sea. Pero a ver, yo te lo cuento más bonito, ¿ya? Primero esto está en tu separata, ¿no? A ver. Bueno, aquí está esto, ya tú. Sí, ya lo lees bonito. Pero, ¿qué cosa sucede con esta teoría? Desde mi punto de vista es una teoría bastante chévere porque es una de las teorías más recientes. Primero, esta teoría la van a postular entre 1992 a 1996. ¿Qué cosa ocurre? Lo que sucede es que Dennis Stanford y Bruce Bradley, estos dos tipazos que tú ves aquí en pantalla, ellos dos se preguntaban por esto. A ver, espérate, por esto. Aquí está. ¿Cómo diablos aparece la punta lítica Clovis? Bien, ¿cómo Michi aparece la punta? Esto se ve así. ¿Cómo Michi aparece la punta lítica Clovis en el continente americano? Tú dirás, ¿cómo, profesor? Sí, esa era su pregunta. O sea, hace 12.500 años, la punta lítica se encuentra el instrumental lítico en esos años, porque ahora han encontrado más antiguos. Piquimachay, por ejemplo, tiene más antiguos, pero ¿cómo Michi aparece la punta lítica Clovis? ¿Quién la hizo? ¿Quiénes son sus antepasados? Esa era su pregunta. Y bueno, empezaron a excavar, empezaron a investigar, y esta historia viene en tres partes. Así que escúchala. Esto no te lo va a preguntar la pre, yo solo te estoy explicando la teoría para que te acuerdes mejor. Dennis Stanford, Bruce Bradley, la teoría noratlántica, pero el chiste viene así. Escúchame bien. Para aquellos que les guste la Biblia o los temas bíblicos, donde voy a poner este punto púrpura, allí está Israel-Palestina. Bien, ahí. ¿Ves? Mira el lapicito que se mueve. Ahí está Israel-Palestina. ¿Dónde nació Jesús? Bueno, estos investigadores descubrieron una etnia, un pueblo antiguo, antiquísimo allí, y descubrieron que este pueblo tiene una modificación genética que solo tienen ellos. Bien, a esta modificación genética la van a llamar haplogrupo X ADN mitocondrial. Y ya está. Así se llama la modificación genética de este pueblo. ¿Cuándo aparece esta modificación genética? Entre los 25.000 a los 19.000 años antes de Cristo. Bien, hace. Ahí tú pon bien. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que luego, donde voy a poner este punto negro, más o menos por acá, en Francia, en la actualidad en Francia, encuentran a sus descendientes. Estos descendientes tienen una antigüedad de más o menos 13.000 años antes de Cristo. O sea, tienen la misma modificación genética que se ha rastreado gracias al estudio de la genética desde Israel-Palestina hasta lo que vendría a ser en la actualidad Francia. Y el vacilón de esto, o sea, lo que a mí, para menos lo que a mí me gusta, es que luego van a encontrar a donde está este punto verde, en Washington, en el río Columba, al hombre de Middlegrove y al hombre de Kennewick. Estos tienen una antigüedad de 8.500 a 8.000 años antes de Cristo y tienen la misma modificación genética. Lo que significa que, gracias al estudio de la genética,
han podido rastrear la ruta migratoria de esta gente. ¿Bien? Ahora, no solamente encontraron eso, sino que además descubrieron esta punta lítica que tú ves aquí. En América descubrieron esta punta lítica que es muy parecida a las puntas líticas solutrense. Esta punta lítica tendría una antigüedad de 8.500 años antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Que los tipos que hicieron la punta lítica Clovis en América son descendientes de los que traen la tecnología solutrense al continente americano. Y por eso esta teoría es tan chévere, porque mira, al ser moderna, aporta todos estos datos con evidencia científica contundente. ¿Cuál es la característica de esta punta lítica solutrense que hace el Homo sapiens durante el Paleolítico Superior en Europa, Francia? Son tres: auriñaciense, magdaleniense y solutrense. Profesor, la primera pregunta por eso. No, vengo enseñando desde el año 2012 y nunca lo han preguntado, así que no. A lo mucho esto que está en la separata, porque conecta con la teoría noratlántica, a lo mucho eso, y difícil. Considerada una revolución tecnológica, ya que antes de los solutrenses, todos hacían puntas líticas con escamas de piedras, como esta que está acá. Esta muy probablemente es una escama de piedra, profe, no lo entiendo. O sea, agarras una roca, agarras otra roca y coges la parte filuda y te la llevas a tu casa. Bien, no necesitan mucho trabajo en esa imaginación. Y ya está. Bueno, luego, ¿qué cosa dice? Dice, ¿no? En 1966, en Virginia, en Estados Unidos, encontraron una punta de lanza idéntica a las solutrenses. Cuando la mandan a datar por radiocarbono 14, tiene 17.000 años de antigüedad. 17.000 años antes de Cristo. Y aquí están, ves las fotos de esa piedra. Y se acabó ese chiste. Vámonos inmediatamente ahora, chicos y chicas, a la parte. Ya estamos en la mitad de la clase prácticamente. Y creo que hay tiempo, tenemos como que 35 minutos. Sí, 35 minutos. Hasta aquí hay alguna pregunta. Por favor, di sí, no, todo bien, avance, profesor, estoy apurado. ¿Todo está bien? No sé. Están escribiendo en el chat. Hay gente que todavía usa el chat. No, esto no es. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? No sé dónde está el chat. A ver. am, creo que el chat está aquí, ¿o no? ¿No está aquí el chat? No, aquí no está el chat. No sé. ¿Todo claro? No, dígame, por favor, si todo está claro. Respondan. ¿Hay alguien ahí detrás de la pantalla? Profesor, sí. Sí, todo claro. Sí, Me siento solo. A ver, vamos a ver. No, no hay escrito, creo. Ya, sí, sí, hay gente que está. Gracias por apoyar a este ser que le habla a un objeto inanimado. Bien, a ver. Muy buen día. Alguien nos ha saludado. Cabanías Aguilar Omar Estefano. Qué bonito tu nombre. Muy buenos días. Gracias a Paniagua que nos contestó la pregunta de hace una hora atrás. Profesor, ¿a qué hora acaba la clase? A las 8:25 acaba. ¿Lo notó o no? Sí, ya lo noté. No, profesor, todo claro. Esa gente. Gracias, López. López Malásquez, José. ¿Cómo es que no, profesor, todo claro? Sería en todo caso, sí, profesor, todo claro, ¿no? Porque siempre todo es de lo negativo. A ver, luego, sí, dime, Paniagua. Gracias. Una persona ahí, señorita Domínguez. El día de ayer un chico se me acercó y me dijo, profesor, nunca había entendido la parte de teoría del poblamiento americano. Y era un chico de una clase de 3 horas. A esa gente le tocan 10 preguntas de historia. Pero gracias a que usted puso su mapa, todo feo, con sus palitos, porque acá tú lo ves en la pantalla, ¿no? Pero los chicos de la clase presencial les pongo unos palitos para guiarlo. He entendido esta clase. Y de verdad que eso sí me dio mucho gusto, porque la idea es esa. La idea es que no que te memorices el dato, sino que entiendas el dato. ¿Cuál es tu pregunta, en todo caso? Sí, dice que tiene una pregunta alguien ahí. Ya entendió todo, dice. Ya, gracias. Claro que sí. A ver, lo que pasa es que ahí sí no me basé mucho en el mapa, pero a ver, esta está acá, mira, es súper sencillo, míralo aquí. Esta es la de Méndez Correa, acá está.
¿Dónde queda la Melanesia y la Polinesia? Porque lo que sucede cuando uno no entiende esto es porque no ves el mapa. Entonces tienes que ver el mapa para entender esto. Así que mira aquí. Los melanesios los vamos a dibujar en negro, ¿bien? Y los melanesios están en esta zona de acá. Tú dirás, profesor, usted me está tomando el pelo. No, ahí están los melanesios. Solo que no se ve porque son un conjunto de islas. De hecho, la Polinesia, si no me equivoco, es tan grande como América del Sur. Extensión. En extensión. ¿Bien? Si no me crees, tienes que ver el Google Earth. ¿Y dónde están los polinesios? Los polinesios están un poco más al norte y esos locos están por acá. Todo esto vendría a ser. De hecho, me quedó chiquito la de los melanesios. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí está, sí. Todo esto vendría a ser. ¿Bien? Escucha bien para que no te pierdas. La teoría de Paul Rivet dice que los melanesios, vamos a dibujar una M, con los catamaranes, llegan a Mesoamérica. Los melanesios llegan a Mesoamérica, Centroamérica. Mientras que los polinesios, vamos a poner una P, llegan a Suramérica. Bien, llegan a Suramérica. Y ya está. Díganme si no entendieron, porque ya tenemos que seguir avanzando. O sea, eso es. Y la preguntó una vez a los chicos de ciclo extraordinario, les preguntaron a dónde llegaron los polinesios y a dónde llegaron los melanesios. O sea, la pregunta era más bonita, ¿no? O sea, el sistema de eco, ¿no? Pero ya, pues, ¿no? O sea, un dato, compadre. ¿Qué pasa? O sea, llegaron a Sudamérica, en todo caso. Pero sí, sí, así lo preguntaron. Polinesios llegan a Sudamérica, melanesios llegan a Centroamérica. Y ya está. No sé si eso ya, o sea, es un, ¿sí? Yo. Ya está, entonces. Gracias, Leonardo. Hace que esta clase se sienta interactiva. Pero vámonos entonces inmediatamente a lo siguiente, ya, porque ya nos quedan ya 31 minutos de clase o menos, creo, porque se acaban las 25. Entonces, periodificación, así es, ¿verdad? Del Perú prehispánico. ¿Qué cosa sucede con esto? A ver, vamos a usar aquí la separata. Y entonces aquí tenemos la separata. Bueno, el Arco Joile es un hacendado, no sé si era arqueólogo, si lo era, en buena hora, pero el Arco Joile es donde se tenía tierras, allá en Trujillo. Y bueno, ya sabes que por lo general las tierras las usan para la labranza hace 150 años atrás. Entonces, cuando hacían pues el arado, descubrían cerámica. Y el Arco Joile se dio por verla y comenzó a sacar toda la cerámica que había en su hacienda, que eran pues miles y miles de hectáreas, varias hectáreas en todo caso de tierra. Y gracias a eso él tiene una de las colecciones más alucinantes de Huacos Mochica. El detalle está que como la sacó así a la mala, o sea, sin método, ya no se puede clasificar, o ya no se puede, digamos, hacer un estudio más allá que el visual, ¿no? O sea, el que tú puedes ver in situ, porque ya para hacer la prueba de radiocarbono 14 necesita ciertas condiciones, ¿no? O sea, que esto no se manche, que esto no tenga contacto con el polen, por ejemplo. Cosas así locas. Pero él tiene un librito muy bonito que se llama Las épocas peruanas. Y básicamente les quisimos poner este texto porque refleja o representa lo que está acá, ¿no? Dice, la división en épocas y su subdivisión no es simplemente el hecho de trazar rayas paralelas o poner nombres. Cada época tiene que estar debidamente precisada a base de los elementos diagnósticos que le corresponden. Ahora arrancados de cortes estratigráficos, esa es la técnica de los arqueólogos, de hecho, para poder sacar cosas del suelo, del contenido de las tumbas o de la exploración de los campos. Aunque esto no es clase de lingüística, tú ya sabes que como eres mi estudiante, tú tienes que aprender de todo. Así que aprovecha. Donde dice pre, entre paréntesis, tú agrégale antes. O sea, pre es sinónimo de antes. Por eso tú estás en la pre-San Marcos, o sea, antes de ingresar a San Marcos. ¿Qué cosa significa hispano o hispánico? España o español. Entonces, prehispánico etimológicamente significa antes de la llegada de los españoles. Ahora, ¿por qué es importante esto?
porque tanto John Rowe como Luis Guillermo Lumbreras, que es un compatriota, clasifican a las culturas o a las civilizaciones antes de la llegada de los españoles. Esto es súper sencillo, solo que tienes que recordar dos palabras claves, ¿bien? La primera palabra clave que tienes que recordar porque la pre ha preguntado por esto y también en el examen general, ¿eh? O sea, por eso es importante, ¿eh? No es porque a mí se me ocurra, sino porque ha venido ya más de 2, 3 veces en los exámenes, tanto en la pre como fuera de la pre. Cuando pienses, o sea, cuando te hablen de periodificación, bien, prehispánica, y te mencionen a uno de estos dos locos, porque hay otros, ¿ya? Pero, o sea, estos son los más importantes. Cuando te mencionen a John Rowe, tú inmediatamente piensas en cerámica, y se acabó el chiste. Cuando te mencionen a lumbreras, tú piensas en la palabra todo. ¿Cómo? Más grande ya, todo. ¿Por qué, profesor? Ya, esa es mi chamba. Te voy a explicar por qué, y yo sé que después de esto tú nunca te vas a olvidar. Entonces, John Rowe, cuando llega al Perú, porque él es extranjero, cuando él llega al Perú, él hace algo muy básico y muy elemental para clasificar a las culturas antes de la llegada de los españoles. Él lo que usa es la cerámica. Bien, él lo que usa es la cerámica. Y él va a decir que, espérate, quiero saber si puedo reducir más esto. Tiquiti, ya está. Sí, ahí está, ya lo reduje más. Esto, oh, pero mucho, a ver, 90. Sí, yo creo que aquí está bien. Acá. Ya, préstame atención. Entonces, John Rowe va a decir que a partir de la difusión, anota eso porque no está en tu separata ni aquí ni en la PPT. John Rowe va a decir que a partir de la difusión, evolución y características de la cerámica, él puede clasificar a las culturas del Perú prehispánico. Y por esa razón también le va a colocar estos nombres denominados horizontes o intermedios. Ahora, la chamba aquí es saber cómo él hace esta cosa, cómo él hace esta vaina. Escribe tú primero, ¿no? Criterio de clasificación, anota ahí, evolución, difusión y características de la cerámica. Evolución, difusión y características de la cerámica. La palabra clave, John Rowe, cerámica. Esto viene así como te lo había dicho hace rato. Entonces, tenemos aquí esto. Esto es el pasto, ¿bien? O sea, aquí en la costa no hay mucho pasto, pero tú imagínate que es el pasto, ¿bien? Luego tenemos aquí a Johnny. Bien, aquí está Johnny. ¿No? Puede ser tú, seas hombre o mujer. Johnny está con su celular siempre tomando fotos o mirando la pantalla. Y ahí está. ¿Qué decimos de esto? Los arqueólogos hacen un corte estratigráfico. O sea, agarran y cavan hasta acá. La teoría de la estratigrafía es la siguiente. Mientras más cerca de tus pies, es más cercano en el tiempo. Mientras más profundo o lejos de tus pies, más alejado en el tiempo está. En ese sentido, presta atención, a John Rowe va a decir que en este corte estratigráfico, que tranquilamente puede ser del año 1200 al año 200, wow, antes de Cristo, estoy escribiendo eso con esto. Él encuentra este tipo de cerámica. Mira, yo te lo voy a decir y tú la tienes que adivinar, ¿bien? Es como esa serie de Guillermo del Toro, de los misterios, no sé cómo se llama. Ya. Bueno, la imagen está en pantalla, te la voy diciendo. La cerámica, la característica globular, incisa, monócroma, parece piedra, pero no es piedra, es cerámica. Entonces, bueno, esta se me ha despintado un poquito ya, pero básicamente es así. La cerámica es incisa. Profesor, ¿qué significa incisa? O sea, tiene como surcos. Bien, tiene surcos. Tiene surcos. Incisiones, tiene como surcos. La cerámica es globular con gollete y estribo.
Además es monócroma. Cuando, a mis tiempos, o sea, cuando yo era estudiante preuniversitario como tú, vamos a dibujarla por acá. Estribo es la parte por donde tú le echas el líquido. Bien, gollete viene de la palabra argolla, que es como un aro, ¿verdad? Una argolla, un aro. Y globular porque es así. Bien, entonces tienes incisiones que son como surcos. Además está, así tú la puedes ver. Tiene ahí, se le cae el moco acá. Y tiene como colmillitos. Así. Parece un Angry Bird, ¿verdad? Pero no es un Angry Bird, ¿verdad? Entonces, la pregunta que quisiera que tú contestes rápidamente, porque ya el tiempo, mira, se nos está agotando. De hecho, ya nos queda muy poco tiempo. Es la siguiente. ¿A qué cultura le pertenece esa cerámica? Prende tu micro, por favor, y dilo, porque si no, nos va a acabar el tiempo. De hecho, aquí está también. La cerámica, incisa, globular, monócroma. ¿Por qué decían antes que imita la piedra? Porque cuando tú ves una cerámica de esta cultura, parece que es de piedra, es de color gris o negro, brilla además, o está pulida, y parece hecho de piedra, pero en realidad es cerámica. ¿A qué cultura le pertenece esa cerámica? Que por cierto, era una pregunta antes clásica de los exámenes general de San Marcos. Muy bien, ahí la persona llamada Landa, ¿cómo es? Pardave, Liz Georgina, muy bien, ahí Paniagua también. Le pertenece a la cultura chavín. Ya, ahora, esta es la magia de John Rowe, ¿bien? John Rowe dice, y escucha bien porque esto es toda la explicación de esta parte de la clase. John Rowe dice que él encuentra esa cerámica en todo este estrato. Y todo este estrato aproximadamente va del año 1200 al año 200 antes de Cristo. Pero no solo eso. John Rowe va a decir que eso lo va a encontrar. Espérate, creo que aquí lo tengo. Vamos a ver, si no, ojalá lo haya hecho. A ver. Aquí está. Uy, aquí está. John Rowe dice que lo va a encontrar esa cerámica. Mira acá, no te lo pierdas. Lo voy a dibujar una vez nomás porque ya garabateé todo. Pero lo va a encontrar desde el norte, en la actualidad lo que vendría a ser Cajamarca, hasta lo que vendría a ser en la actualidad Espérate. Fue mal. Desde el norte de lo que vendría a ser en la actualidad Cajamarca, pasando por Ancash, hasta lo que vendría a ser en la actualidad el norte de Ica. O sea, en toda esta zona de acá, en todo este estrato que va del año 1200 al año 200, John Rowe encuentra esta cerámica. Y por esa razón, al cubrir una extensión territorial tan amplia y al haber estado en este estrato que va de 1000 años, va de 1000 años ese estrato, John Rowe a eso le puso el horizonte temprano, porque abarca una gran extensión territorial en un amplio marco cronológico. ¿Por qué al siguiente? Y ya, una vez dicho esto, lo demás es fácil, ¿eh? ¿Por qué al siguiente, o sea, le pone intermedio temprano? Porque John Rowe se da cuenta de que en el siguiente estrato, que va del siglo, ponte, del año 200 al año 200 después de Cristo, John Rowe se da cuenta de que más bien hay varios estilos cerámicos. Esto lo entendemos con el mapita que está acá. Entonces, a ver, vamos a borrar un poco. No, aquí nada más. Entonces, en este estrato, que está un poco más cercano a nuestros pies, en este estrato de acá, él encuentra de que en el norte del país hay una cerámica que es de color bícromo, o sea, dos colores, modelada a mano, parece una escultura esa vaina. Son los rostros tal cual de la gente que vivió en esa época. De hecho, esa cerámica es documentalista y realista porque retratan todo tal cual lo ven en la naturaleza. Esa cerámica le pertenece a los mochicas. Pero también se da cuenta John Rowe que en el mismo marco cronológico, o sea, en el mismo tiempo y en el mismo estrato, en esta zona que en la actualidad llamamos Ica, él encuentra una cerámica completamente pintada. No hay un solo espacio de la cerámica sin pintar. Los arqueólogos dicen, parece que el alfarero le tiene miedo a dejar un espacio sin pintar. Y a la técnica le colocan el horror al vacío. Entonces John Rowe se da cuenta de que en el intermedio, más bien, hay una eclosión de estilos cerámicos. Y por esa razón,
él le coloca a eso el intermedio temprano. Sigue él llegando ya más cercano en el tiempo, ¿verdad? Nos seguimos acercando entre los años 600 al año 1000 después de Cristo, año 600 al año 1000 después de Cristo, él encuentra que aparecen dos grandes estilos cerámicos. Uno va desde Arequipa hasta Puno, o sea, toda esta zona de acá, y el otro va desde Ayacucho hasta Cajamarca. Y a eso él le coloca el horizonte medio. Luego viene el intermedio tardío y finalmente llegan los incas. ¿Cómo se da cuenta él de eso? Por el estudio de la cerámica. De hecho, esta cerámica que tú ves aquí es propia de la cultura inca. ¿Te das cuenta? Porque la base termina en punta, se le llama urpu. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque así vas a poder ordenarte mejor la información y así vas a poder estudiar mejor. Además, si te preguntaran algo relacionado al horizonte temprano, pero te están metiendo datos de estos otros periodos, tú los puedes descartar. Finalmente, para esta parte de la clase, Luis Guillermo Lumbreras, a diferencia de John Rowe, Luis Guillermo Lumbreras es compatriota, es peruano, y él usa todo para estudiar o clasificar a las culturas prehispánicas. O sea, usa la cerámica, anota, la textilería, la metalurgia, los enterramientos, los basurales, los templos, usa todo para clasificar a las culturas prehispánicas. Lumbreras, en ese sentido, divide la época antes de la aparición de la cerámica como lítico y arcaico, que es lo que vamos a usar inmediatamente ahora en lo que nos queda de tiempo en esta clase. Bien, ahorita mismo lo vamos a utilizar. ¿Por qué razón no utilizamos esta clasificación? Porque para Lumbreras, como tú puedes ver aquí, solo existe una cultura en el horizonte medio. Para San Marcos y para la pre-San Marcos, y así te lo vamos a preguntar en tu examen, en el horizonte medio hay dos culturas, Tiahuanaco con su propio estilo cerámico y Huari con su propio estilo cerámico. Pero Lumbreras, que tuvo un debate académico hace unos 40 años atrás, él decía que no, que en ese periodo que John Rowe llamó Horizonte Medio, solo existe el Imperio Huari. Solo que la parte de Arequipa a Puno, eso es Huari religioso. Hay gente que le creyó, hay gente que no le creyó. Ese rollo, tú y yo no nos vamos a meter ahí, ya que eso es un rollo de gente que estudia esos rollos. Bien, a ti lo que te interesa es ordenarte esto y además porque la pre ha preguntado. ¿Qué ha preguntado la pre? ¿Qué criterio de clasificación usa John Rowe? ¿Qué criterio de clasificación usa Lumbreras? O también te ponen, lítico arcaico es la clasificación de qué persona, Lumbreras. Horizonte intermedio es la clasificación de qué persona, John Rowe. Y se acabó el chiste. Bien, vámonos ahora inmediatamente a la parte de el lítico y a la parte de, ¿dónde está esto? Y a la parte de, bueno, aquí está la PPT, puedes ver. Ah, mira, aquí está la cerámica Chavín. Qué chévere. ¿Ves? Parece piedra, pero no es piedra. De hecho, este también es chévere porque es un mate pirograbado de Guacaprieta, que justo vamos a ver esto porque esto aparece en el arcaico superior. Bien. Sí, vámonos ahora ya porque ya nos quedan ¿cuántos minutos? Quedan 20 minutos de clase. Creo que es tiempo suficiente para acabar esto bonito. Entonces, chicos y chicas, la primera cosa que quisiera que tú recuerdes es que el lítico tiene las mismas características que el paleolítico, ¿bien? Que el paleolítico en historia universal. ¿Te acuerdas de esas características? Yo espero que sí, porque ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, la primera, se organizan en bandas de cazadores, vamos a usar un color más amable. La primera, se organizan en bandas de cazadores, no hay clases sociales, no hay diferenciación social, y la palabra clave aquí, como en historia universal, en el Paleolítico, es que son nómades. Ahora, ¿por qué son nómades? Porque tienen una economía depredadora. ¿Qué significa esto? No producen lo que consumen, dependen de la naturaleza para poder vivir, y por esa razón, una vez agotados los recursos de una zona, de un lugar, se quitan a otro sitio. Bien. Bueno, acá dice Pleistoceno y Holoceno. Los habitantes del Lítico peruano pertenecen al Holoceno, eso está en tu separata. Dice división del trabajo basado en género y en edad. Claro, porque, o sea, no se trata esto de una cuestión ideológica como en la actualidad, ¿no? Ideología de género, una vaina así. Se trata de sentido común. Señorita, si ya tienes una barriga, o sea, estás embarazada. De hecho, la edad que tienes ahora, varón y señorita, ya serías una persona adulta en estos años. Acuérdate que en el año 12.000 al 6.000 antes de Cristo no hay leyes, no hay derechos humanos, no hay policía, no hay posta,
no hay Netflix, no hay internet, no hay celular, no hay redes sociales. En ese sentido, por eso vivimos también en bandas, porque si tú andas por ahí solo o sola, puede venir una banda y te pueden matar, violar, esclavizar, comer o hacer todo eso junto. Bien, entonces, por eso vivimos en grupitos, ¿no? Para evitar que otros grupos abusen de nosotros o nosotros abusar de otros grupos. El caso es que la edad que tienes en la actualidad ya serías una persona adulta en estos años. Pero tu edad debe oscilar entre los 14, 15, 16 a los 18, 19 o 20. Yo ingresé a la universidad a los 21, por eso lo digo. Entonces, ah, dice aquí, ¿no? Instrumentos propios del Paleolítico Superior desarrollan arte rupestre. Hay dos tradiciones en función de cómo se mueven, porque son nómades, ¿no? La tradición serrana, o sea, qué recursos toman de la sierra, caza selectiva de cérvidos, venados, camélidos, llamas, alpacas, desarrollando el arte rupestre. También se encuentran proyectiles foláceos, como por ejemplo los de la auricocha, que tienen forma de hojita, y la tradición costeña subsistía de los recursos del valle, el mar, las lomas y los humedales. Una loma y un humedal básicamente tiene que no hay tanta neblina que esa zona que durante el verano está seca, en invierno reverdece y los animales de la sierra descienden a la costa para comerse esas plantas y detrás de ellos los que se los van a comer esos animales. Dicho esto, tú tienes que leer toda tu separata, ¿no? Tu separata está esto así bonito explicado. Bueno, no, de hecho en realidad en tu separata está... En tu separata está así. Bien, en tu separata está así. Así que, a ver, te informo una cosa, la pre a ti no te va a preguntar por los años. Yo te voy a dar los años, no para confundirte, sino más bien para que tengas una referencia cronológica. Y créeme que la pre no te va a preguntar por los años. ¿Por qué no te van a preguntar por los años? Porque cada profesor, dependiendo de su edad, dependiendo de su vacilón de actualizarse o de leer, digamos, información nueva, tiene cierta cronología. Pero lo que sí es cierto es que lo que está acá en tu separata es lo que te vamos a preguntar. Así que dale duro y parejo. En el caso de, ¿dónde está esto? Piquimachay. Bien, Piquimachay es el más antiguo. Piquimachay tiene una antigüedad de 13.500 a 13.000 años de antigüedad. Significa Piquimachay, Cueva de la Pulga, se encuentra en Ayacucho, y acá, mira, ¿ves? Acá te han puesto Ayacucho. ¿Y por qué está Piquimachay a la cabeza de esta lista? ¿Por qué abrimos con ella? Porque aquí se encuentran los restos, los restos líticos más antiguos del Perú prehispánico. O sea, encontraron algo así como esto. En tu separata, de hecho, dice evidencia de presencia humana. O sea, ¿cuál es la evidencia de la presencia humana más antigua del Perú? Encontraron piedras en Piquimachay, talladas o hechas por habitantes de hace 13.500 años antes de Cristo. ¿Por qué es un roche? Porque se supone que Clovis es el más antiguo. Se supone, porque ya encontraron ya la punta lítica solutrense, que está ahí en el dato de la teoría noratlántica, pero antes era un roche. Entonces, si se encuentra aquí el instrumental lítico más antiguo, la pregunta que se hacen los arqueólogos luego es, ¿y dónde se encuentra el resto óseo? O sea, los huesos más antiguos del Perú. Entonces, si te lo preguntaran así, porque así está en tu separado también, tú sin temor a equivocarte vas a decir la Libertad Paiján. Acá está. En la Libertad Paiján encuentran los restos óseos más antiguos de la costa peruana y del Perú en general. Esos restos tienen una antigüedad de 8.500 años antes de Cristo y además de eso encontraron la famosa punta lítica Paiján con pedúnculo. El pedúnculo es esta cosa que tú ves acá. Esto que dice pedúnculo es esta cosita que está aquí. Son puntas líticas, por cierto, de este tamaño más o menos. Y ya. Luego tenemos, o sea, si alguien dice, ¿no? Ya, en la costa no solamente se encuentran los restos óseos humanos más antiguos de la costa, sino del Perú. Pero ¿dónde se encuentran los más antiguos de la sierra? Entonces, los más antiguos de la sierra se encuentran, ¿dónde está? En la Uricocha, Huánuco. Bien, en la Uricocha, Huánuco se encuentran restos óseos incompletos más antiguos de la sierra. Profesor, ¿y dónde dice eso? Eso lo dice en tu separata. Bien, sí, está en tu separata. Ahí, si vas a tu separata, ahí lo dice. Yo por eso prefiero, ya te he dicho, usar la separata.
Nos han dicho que usemos la PPT. A mí con una roca parece. Pero ya, bueno, dicho esto, y también encuentran pinturas rupestres, ya con escenas del Chaco, ¿no? O sea, esta forma, esta manera de cazar a las llamas o los auquénidos. Sin embargo, si la PRE te preguntara dónde se encuentra la pintura rupestre más antigua del Perú, tú sin temor a equivocarte dices Toquepala Tacna. De hecho, aquí te han puesto una fotografía a colores de Toquepala Tacna. Aquí se encuentran las pinturas rupestres más antiguas del Perú. Estas tienen una antigüedad de 9000 años antes de Cristo. Bien. Dicho esto, en Chivateros, Lima, de hecho está en Ancón. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar el balneario de Ancón, ahí también se encuentra el Museo de Sitios. Y en el Museo de Sitios, cerca del Museo de Sitios hay una cueva que en la actualidad le pertenece al Ejército del Perú. Esa cueva, en esa cueva se encuentra una cantera y taller lítico más antiguo de la costa peruana y más grande además. Profe, que es una cantera. Una cantera es un lugar de donde tú extraes algo para hacer algo. Por ejemplo, extraer piedras para hacer puntas líticas. De hecho, en tu separata está justamente esto, mira. En Chivateros, Lima, encontraron más de 500 preformas. Ya te enseñé pre, antes, forma, modelo. Entonces, antes de darle forma, más de 500 preformas. Y ahí está la evolución de cómo construirían estas puntas líticas asociadas a la tradición paijanense. Dicho esto, vámonos inmediatamente al arcaico inferior. Tú ya sabes, el arcaico inferior sus características son muy similares al mesolítico en historia universal. Así que esto lo vamos a hacer muy sencillo. Primero, acá está, semejantes al periodo mesolítico. Se inicia el Holoceno, o sea, aquí ya hace full calor. Se desarrolla la vida aldeana. Esto es un dato importante, ¿ah? Se desarrolla la vida aldeana, las viviendas son temporales y ya no están viviendo desde las cuevas. ¿Por qué dice que son grupos semisedentarios? Son grupos semisedentarios porque aquí aparece por primera vez la horticultura y el inicio de domesticación de plantas de animales, porque la horticultura es domesticación inicial de plantas. Entonces dice que en la tradición costeña hay aldeas de horticultores, la más famosa, por cierto, es Santo Domingo de Paracas, y en la tradición serrana se encuentra el horticultor más antiguo, como por ejemplo en Nanchoc. Dicho esto, bueno, y también está el domesticador de cuy, ¿no? En Piquimachay fase 2. ¿Sabes por qué se llama fase 2? ¿Te acuerdas del corte estratigráfico que te hice para la periodificación? Piquimachay fase 1 es la fase más antigua. Luego, en el siguiente estrato, vendría a ser fase 2. Entonces, por eso está así. Bueno, sobre los sitios del arcaico inferior, anota la cronología que, como te digo, es referencial. La pre a ti no te va a preguntar por la cronología, pero a ver. Nanchoc tiene una antigüedad de 8000 años antes de Cristo, aproximadamente. Dicen ahora que es menos, pero... ¿Por qué es importante Nanchoc? Porque aquí está la evidencia más antigua. Acá la han puesto más temprana para parecer más académicos. Pero anota ahí la más antigua, el más antiguo horticultor. ¿Qué encontraron ahí? Calabaza, quinoa, oca y maní. Antes Guitarrero, fase 2, era el más antiguo, pero Nanchoc ya lo destronó. Guitarrero tiene una antigüedad de 7000 años antes de Cristo. Nanchoc es 1000 años antes. Luego tenemos Telarmachay Junín. En Telarmachay Junín encontramos al domesticador más antiguo de llamas y alpacas, con hallazgo de corrales. Bien. Tiene una antigüedad de 5000 años antes de Cristo. Este es el más antiguo, anótalo así, el más antiguo. Está en tu separata, de hecho. Está en tu separata, así que ya ahí tú los rayas nada más. Luego tenemos a Santo Domingo de Paracas. Aquí sí vale la pena que le pongas una viñeta, porque, o sea, aquí en Santo Domingo de Paracas encontraron de todo. Eso está en tu separata. Encontraron la aldea más antigua del Perú. Encontraron redes de pesca hechas con fibra de cactus. Encontraron instrumentos musicales y restos humanos. O sea, un golazo para cualquier arqueólogo que estudie estas cosas. Y finalmente, en Chilca, Lima, encontramos anzuelos y una aldea con viviendas semi-hundidas como la reconstrucción que tú puedes ver aquí en pantalla. Santo Domingo de Paracas tiene una antigüedad de 6800 años antes de Cristo y Chilca, Lima, 3750 años antes de Cristo. Dicho esto, vámonos al arcaico superior, que como tú
ves aquí en pantalla, y esto sí está chévere que lo hayan puesto de una buena vez, tiene características similares al neolítico, excepto porque en el arcaico superior peruano no hay cerámica, pero todo lo demás es igualito. Mira acá. Primero ya aquí hace full calor, están en pleno Holoceno, y gracias a que ya tienen una economía productiva, aparece la ganadería y aparece la agricultura extensiva. La intensiva viene con Chavín. Gracias a que tienen una economía agricultora y ganadera, son sedentarios completamente. Como te dije en la clase de la semana pasada, aparece el excedente productivo, lo que permite el intercambio del trueque y además hay un grupo de gente que ahora se dedica a acumular conocimiento. ¿Cuándo son los equinoccios? ¿Cuándo son los solsticios? ¿Cómo curar a la gente? ¿Cómo leer los astros? Y para eso crean los primeros templos, igualito que en el Neolítico. ¿Bien? Aparecen también los Ayllus, eso está aquí. Por favor, todos ustedes ya deberían de estar acá, ¿no? O sea, tú me estás siguiendo esta clase con... esta clase tú me estás... Tienes que leer todo esto, ¿no? Pero estamos aquí nosotros, ¿bien? Nosotros estamos aquí. Entonces, ¿qué cosa es un Ayllu? Te lo voy a definir mejor cuando hablemos de los incas, pero vale la pena que desde ahora lo aprendas. Un Ayllu es la familia extensa unida por un vínculo consanguíneo. Por ejemplo, yo no sé cuántos miembros sean en tu casa, pero si tú y yo fuésemos miembros de un Ayllu en estas épocas, tranquilamente nuestra familia podrían ser 60, 100, 150, 500 puntas, ¿bien? ¿Por qué tantos, profesor? Porque se necesitan muchos brazos para la agricultura y la ganadería. Acuérdate que aquí en el Perú tenemos el privilegio de vivir en un lugar que tiene más del 70% de los climas del planeta Tierra, pero gracias a eso también tenemos poca tierra agrícola y no tenemos animales de carga. Profesor, que es un animal de carga. Un animal de carga vendría a ser una vaca, una res, un buey, un toro. En Europa, en África y en Asia, a una vaca, a una res y a un toro, tú le pones un arado, en estos años, le pones un arado y puedes hacer el trabajo de 8 personas en la agricultura. Como aquí en esto que llamamos Perú en la actualidad, en esos años no hay animales de carga, cada persona es útil porque necesitamos sacarle el máximo provecho a la poca tierra agrícola que tenemos. ¿Por qué tenemos poca tierra agrícola? Clase de geografía, cadena montañosa de los Andes. Y bueno, acá dice que están ligadas a un tótem y a un líder, el que le vamos a llamar Curaca. Y ya, sí, eso está bien por ahora. Religión organizada, se construyen los templos con presencia del fuego ceremonial. Sí, Caral, por ejemplo, en Caral y en Cotox se ve mucho estos fogones. Es que el fuego lo usan para todo, pues, ¿no? O sea, sí, el fuego lo usan para cocinar, por ejemplo, la comida. En Caral se ve mucho eso. Y también aparecen las jerarquías sociales, por lo tanto, porque los que viven dentro de estas pirámides truncas o dentro de estos templos son la casta sacerdotal, mientras que el resto son el pueblo. ¿Para qué sirven estos centros ceremoniales? Para dirigir y administrar la vida u organizar la vida social de una población alrededor de este templo. Hay dos tradiciones, la tradición costeña y la tradición serrana. En arquitectura, obviamente, están hablando de las características que tienen los templos en arquitectura. Están hablando de las características que tienen los templos en la costa o en la sierra. Eso tú ya lo lees y lo estudias bonito. Una vez creo que lo han preguntado nada más aquí en la pre. Lugares importantes porque mira, ya se nos va a acabar la clase. 5 minutos más y lo acabamos perfecto. Te lo aprendes de memoria. Esta es la pre-pregunta. El primer lugar es Caral. Caral dice contemporáneo al Imperio Antiguo Egipto y a los sumerios. Caral es importante porque es el centro ceremonial más antiguo del continente americano. Y se acabó el chiste. Bien, por eso es importante. Acá está, centro ceremonial más antiguo de América. Fue estudiada por Ruth Shady, una profesora de mi facultad. Ella puso en valor Caral, de hecho. O sea, gracias a que ella trabajó en Caral, ahora la gente que vive alrededor de Caral puede sacarle provecho en el turismo, con los souvenirs, o sea, recuerditos y vainas así. Le llaman la ciudad sagrada. En Caral ¿qué encontraron en Caral? En Caral han encontrado plataformas escalonadas, plazas hundidas, indicios de culto al fuego, o sea, quema de ofrendas, instrumentos musicales y figuras antropomorfas de barro crudo.
¿Qué significa figura antropomorfa de barro crudo? Significa que es secada al sol. No hay un horno, y como no hay horno, tampoco tienen conocimiento de la cerámica. Por otra parte, lo que tú ves aquí parece una cerámica, pero en realidad es un mate pirograbado, o así se le llama, mate pirograbado. Profesor, ¿qué es eso? Es una calabaza, ahora que ya pasó Halloween. Una calabaza, agarras una fogata, un fogón, agarras una fogata, un fogón, y a la calabaza primero le quitas todo el fruto. Una vez que le has quitado el fruto, con mucho cuidado, pones la calabaza sobre el fuego y la vas quemando, la vas chamuscando hasta que se te ponga negrita. Luego con un palito, voy a sacar mi vara de Harry Potter, es pelearnos. Luego con un palito tú vas sacando la capa y te va quedando así como tú lo ves en la imagen. Para algunos arqueólogos es el antecedente de la cerámica, pero no es cerámica, es una calabaza pasada por el fuego y han hecho dibujos sobre ella. Huaca Prieta también es importante porque allí se encuentra el textil más antiguo del Perú. Bien, así como lo ves acá, así lo encontraron en el textil. Es un cóndor y dentro tiene una especie de culebra o serpiente. Serpiente es lo más exacto. Luego de esto, en Kotosh, Kotosh es alucinante, he tenido o sea, he visitado Kotosh, he visitado Caral, pero Kotosh, digamos, me impresionó un poco más. Aquí está el templo de las manos cruzadas. Son dos pares de manos, ¿ah? Este es uno solo, aquí hay uno solo, ya, pero son dos. Bien, representan la dualidad de los complementos que se unen. Para algunos masculino, femenino, para algunos arriba o abajo, hombre y mujer, etcétera. Es la escultura de barro más antigua del continente americano. Tanto Caral como Huaca Prieta y Kotosh tienen una antigüedad de 2500 años antes de Cristo. Finalmente, en Áspero, Lima, encontramos el Centro Pesquero Ceremonial de la Costa, ¿sí? Destaca la Huaca de los Ídolos porque encontraron un montón de figuras de barro crudo, o sea, haces un muñequito de barro y dejas que el sol lo seque. Y también encontraron varios sacrificios humanos. Y profesor, eso es lo que la premia me puede preguntar, sí. Por cierto, Kotosh lo estudió Seiichi Izumi. Bien, Seiichi Izumi fue el que estudió Kotosh. Es un japonés, todo el mundo le decía chino, pero eso es una ofensa, por cierto, para un chino que le digas a un japonés chino. Ya te explicaré por qué más adelante. Pero gracias a Seiichi Izumi, Kotosh fue puesto en valor, o sea, lo cuidaron, lo arreglaron, lo pusieron bonito, lo pusieron a che. Y bueno, esta es una reconstrucción panorámica, no, nada, ¿cuál reconstrucción? Esta es una fotografía panorámica de Caral, la ciudad sagrada, aparece en la moneda de Orgullo y Riquezas del Perú. Y ya está, ¿sí? Ahí tú, si quieres, tomas una fotocaptura. Luego, esto es un agregado especial de lo que han encontrado en Caral. Van a encontrar, por ejemplo, quipus, mira, quipus, enterramientos. Estas son estas especies de quenas que, por cierto, el Conservatorio de Música del Perú ha hecho melodías con estas quenas, aunque tú no lo creas, y esta es la figura de barro crudo que encontraron. Desde tiempos del Arcaico Superior, y, ay, menos mal que esto está acá, porque si no se me iba a olvidar. Los dioses del mundo prehispánico consumen concha Spondylus. Por eso es una pregunta que ha venido hasta el cansancio en el examen general de San Marcos, ¿bien? Y a esto lo llaman una especie, sí, aquí está, pues, ¿no? Dice comercio, manejo transversal del territorio y de sus recursos. Ya sabes que esto en la actualidad es Ecuador, esto en la actualidad es la selva, y aquí está pues la costa. Pero la concha Spondylus la comen todos los dioses antes de la llegada de los españoles. O sea, los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes. Y ya, nos quedan un minuto para que se acabe esto. Dame 5 minutos para explicarte esto, que es bastante sencillo. A menos que haya una pregunta. Creo que sí hay una pregunta. El tutor seguramente ya nos está diciendo, profesor, ya acabe. ¿Qué dice? A ver, Paniagua dice, ¿qué temas vienen, profesor? Lo que pasa es que no te puedo decir los temas. O sea, te estoy diciendo, les estoy diciendo a todos ustedes lo que viene. Teorías del poblamiento americano siempre preguntan. Y esto de los sitios arqueológicos también preguntan. Lo más inteligente que pueden hacer ustedes es agarrar el examen del ciclo anterior, porque la pre jamás te va a preguntar lo que ya preguntaron en el ciclo anterior. Y así vas a agarrar dos cosas. Primero, vas a practicar lo que estás aprendiendo en esta clase. Si tú puedes contestar esas preguntas, estás estudiando bien. Y lo segundo, vas a descartar el tema, porque no te van a preguntar lo mismo que ya preguntaron el ciclo pasado. Por esa razón, te digo, mi querida estudiante, lo que tienes que hacer es al menos revisar los 3 últimos años
para que veas cómo han estado preguntando y para que me des la razón. Estos temas que te estoy enseñando preguntan. Díganle al tutor Luigi que nos dé 5 minutos más para acabar nuestra clase, porque esto en realidad es bastante sencillo. Teoría sobre el origen de las altas culturas en el Perú. ¿Por qué, por qué viene esto? ¿Para qué lo tienes que aprender? Bueno, lo que pasa es que fue un debate, ¿bien? Y viene así esta historia. Para el año de 1920, Max Uhle ya está en el Perú establecido, gracias a que algún funcionario boliviano lo trató mal y vino para el Perú. Para resumírtelo en realidad. El caso es que cuando Max Uhle llega, él no podía creer, te estoy resumiendo mucho esto, pero básicamente es así. Max Uhle no podía creer que los habitantes del Perú en el año 1920 fueran descendientes de gente como los Chimú o los Nazca. Y él decía que en realidad el origen, escucha bien, el origen de las altas culturas en el Perú eran externos, venían del extranjero. En este caso, de los protomayas. Estos protomayas habrían venido desde Centroamérica y así habrían fundado las culturas protochimú y protonazca. Max Uhle, de hecho, le decía a Tello algo así como que, Tello, tú eres tan inteligente que no puedo creer que seas peruano. No es broma, esto está documentado. De hecho, Tello, yo creo que tú eres, yo creo que tú tienes el cerebro de un alemán en el cuerpo de un peruano. Uy, a Tello le recontra fastidiaba esto, porque Max Uhle es el fundador de la escuela arqueológica aquí en el Perú. Tello, le decimos padre de la arqueología por ser peruano, pero el que funda la escuela de arqueología es Max Uhle. Lo que pasa es que Tello luego trae la cosa más moderna, va a Estados Unidos, estudia. Él es licenciado en Medicina Humana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora, como comprenderás, a alguien como Tello, Tello era un amante de la cultura peruana. O sea, ese tipo de verdad lloraba por nuestro patrimonio y esto no es broma. Bien, más adelante de repente te contaré algo. Cuando lleguemos a la cultura chavín te cuento algo. Pero a Tello le reventaba mucho que Max Uhle, por cierto, era alemán, y acuérdate que 9 años después Hitler estaba diciendo somos la raza superior. A Tello le recontrarreventaba mucho que Max Uhle haya siquiera se haya atrevido a decir que el origen de la alta cultura en nuestro país viene del extranjero. Para dicha de Tello, en 1930 él descubre la cultura chavín. Mandan a datar a 4 o 5 universidades en el extranjero, 3 en Europa, 12 en Gringolandia. Mandan a datar la roca, las piedras, la cerámica que se encontró en Chavín por radiocarbono 14 y descubrieron que Chavín era muchísimo más antiguo que la cultura nazca y muchísimo más antiguo que la cultura chimú. Y en ese sentido, Tello se siente muy contento porque tira por tierra la teoría inmigracionista de Max Uhle, ya que gracias al descubrimiento de Chavín, Tello va a decir que la cultura chavín es la cultura matriz, o sea, como una madre, de donde descienden el resto de culturas en el Perú, como por ejemplo la cultura nazca y la cultura chimú. Y que a su vez Chavín tiene sus orígenes en una cultura amazónica, la que Tello llamó la cultura arahuaca, porque en la iconografía chavín, Julio César Tello veía muchos elementos de la selva. Y entonces Tello va a decir que nadie nos enseñó cómo resolver los problemas, por ejemplo, en agricultura aquí en el Perú. Nosotros mismos, o los antiguos habitantes de estas tierras, resolvieron por su propia cuenta las dificultades que presentaba la geografía de este territorio. Y por lo tanto, la teoría de Julio César Tello se llamó la teoría autoctonista, proponiendo que el origen de la alta cultura en el mundo prehispánico es propia de este territorio, sin aportes externos. Bueno, ya sabes que la ciencia va avanzando, ya las investigaciones se van dando, y para la década de 1960, el gran Federico Kaufmann-Doy, que es un historiador y arqueólogo a su vez, descubren que la cerámica más antigua del continente americano se encuentra en Valdivia, Ecuador, o sea, esta zona que está aquí en anaranjado. Y Federico Kaufmann-Doy, a partir de ese descubrimiento, teoriza o propone su propia teoría llamada la teoría aloctonista, donde él va a decir que el origen de la alta cultura se irradia desde Valdivia, Ecuador, hacia Centroamérica y hacia Suramérica. Y se acabó el chiste. Hay una cuarta teoría que la pre jamás te va a preguntar, y digo jamás porque yo vengo enseñando aquí desde el año 2012 y nunca la ha preguntado,
pero en la actualidad es la teoría más aceptada a nivel de los arqueólogos. Se llama la teoría hologenista. Esta teoría hologenista que la PRE nunca ha preguntado ni siquiera como alternativa de descarte, está propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, el mismo de Lítico y Arcaico de la periodificación. Bien, Luis Guillermo Lumbreras, un poco más pilas, a mi entender, bacán. Él toma estas teorías y las hace una sola. Y le llama la teoría hologenista, ¿por qué? Porque él va a decir que si bien es cierto, el origen de la alta cultura en el Perú es autóctono, es propio de nuestro territorio, también es cierto que recibimos aportes externos. Por ejemplo, ¿qué cosa es propio de estas culturas prehispánicas? Lo propio es el desarrollo de la tecnología agrícola, que la vas a aprender a partir de la semana 4 aquí en esta clase. Tecnología de estas culturas, Chavín, Nazca, Chimú, toda esta tecnología, la pregunta, San Marcos pregunta. Pero, ¿cuáles son los aportes externos? Bueno, es innegable, la cerámica viene de Ecuador y el cultivo del maíz es mucho más antiguo en Mesoamérica. Esas cosas son aportes externos, pero definitivamente tuvimos aportes propios, autóctonos u orientos. Chicos y chicas, gracias por tu atención, por estos 6 minutos robados. ¿Te di las claves o no te di las claves? Si no te las di, te las pongo en el chat y conmigo será hasta la siguiente semana. Bien, gracias. Espero que esta clase te haya sido provechosa. Sigue estudiando, por favor. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, te pongo las claves ahora en el chat. Cuídate mucho, sigue estudiando y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.